Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. Cuesta abajo Leopoldo Alas Clarín novela corta índice día 7 de enero de 18. A las 5 de la tarde Ambrosio Carabín, portero segundo o tercero, no lo sé bien, de esta ilustre escuela literaria, cerraba la gran puerta verde de la fachada oriental, y, después de meterse la llave en el bolsillo, se quedaba contemplando al propietario de la Cátedra de Literatura General y Española, que bajaba, bien envuelto en su gabán ceniciento, por la calle de Santa Catalina. Carabín, es casi seguro, pensaba a su manera. Y que este insignificante, que ni toga tiene, me obligue a mí, con mis 30 años de servicios, a estar de plantón toda la tarde porque a él se le antoje tener clase a tales horas en vez de madrugar como hacen otros que valen 100 veces más, según lo tienen acreditado. Si el propietario de la Cátedra de Literatura General y Española hubiera oído este discurso probable de Carabín, se hubiera vuelto a contestarle. Amigo Ambrosio, reconozco la justicia de tus quejas. Pero si yo madrugara, ¿qué sería de mí? Déjame la soledad de mis mañanas en mi lecho si quieres que siga tolerando la vida. Me has llamado insignificante. Ya sé que lo soy. ¿Ves este gabán? Pues así, del mismo color, soy todo yo por dentro. Ceniza, gris. Soy un filósofo, Carabín. Tú no sabes lo que es esto. Yo tampoco lo sabía hace algún tiempo cuando estudiaba filosofía y no sabía de qué color era yo. Pues sí. Soy un filósofo y casi un naufragio de poeta, no te rías. Y por eso no puedo, no debo madrugar. En cuanto a que mi cátedra te estorba, te molesta, lo admito. Me lo explico. También me estorba, también me molesta a mí. Intriga con el gobierno para que me paguen sin poner cátedra, y habrás hecho un beneficio al país, a ti mismo y al propietario de esta asignatura, que ni tú, ni yo, ni los estudiantes sabemos para qué sirve. Pero el no madrugar es indispensable. Por eso es por lo que debían pagarme a mí. No creas que en la cama no hago más que dormir. No, Carabín. Medito, siento, imagino, leo, escribo, justamente ahora doy principio a una obra, si no te parece ambiciosa la palabra, a una obra muy interesante para el curioso lector, que soy yo mismo, yo solo. Ea, con Dios, Ambrosio. Queda con Dios, y no me desprecies demasiado. Y, en último caso, despréciame mucho, pero no me mandes madrugar. El que habría hablado de esta suerte al portero, de haberle oído, es el principal personaje de estas memorias, el que tiene el honor de dirigirse la palabra, el autor, yo, de Narciso Arroyo. Tengo 36 años, ninguna cana, pocos desengaños, ninguno de esos personales que llegan al corazón. Creo haber amado bastante, he creído lo suficiente, no me remuerde la conciencia por ninguna gran picardía de acción o de omisión. Y no emigro de España porque cuando sueño que estoy lejos de la patria me dan amagos de disnea, allá entre pesadillas. Además, por lo que he visto de la tierra en los periódicos ilustrados y en Le Tour du Monde, todo viene a ser lo mismo. Toda la humanidad se ha retratado, y ya no quedan más que dos tipos. O se trae corbata o se enseña el ombligo. O se sujetan con el corsé las sagradas fuentes de la vida o se dejan resbalar languideciendo. Otro sí, estoy enamorado de esa torre, estoy enamorado de ese monte. Ay, sí. Bien enamorado, mucho más de lo que yo sabía. Ayer pasó junto a mí Elvira, como yo soy el lector de estos apuntes, no necesito explicarme más. Elvira. Demasiado sé yo quién es Elvira. ¡Qué vieja! Sí, esto pensé. ¡Qué vieja! Estos ojos suyos no son ya aquellos ojos míos. ¿Se le apagaron a ella, o se me han apagado a mí? A ella sin duda. Y, si no, veamos. Ahí están la torre, el monte, que no han engordado, que no palidecen. Y no es que no se gasten, si se gastan algo, el monte sobre todo. Está más triste, más comido por las canteras. Se va quedando algo calvo de robles y de castaños. Pero, con todo, son los mismos, y yo siento por ellos más, mucho más que sentía hace 20 años y hace 10, y veo en ellos lo que entonces no veía. Tienen, de esto que sigo llamando mi alma, mucho más de lo que yo pensaba.
Y el cristianismo, el santo cristianismo, que me ordena amar más a de Torcuato, el primer teniente alcalde, que a esa torre y que a esa montaña. Es que el cristianismo no conoce bien a de Torcuato. De Torcuato Angulo. Parece hecho por el diablo para probar que no hay Dios. De Torcuato. Nunca le perdonaré el susto de la otra noche. Fue como sigue. Estaba yo acostado. Iba a dormirme, ya apagada la luz, cuando de repente recordé que Angulo había dicho de mí, en la confitería, que yo era ateo. La conciencia clara, clarísima, de que valgo más que Angulo, de que este es un ser miserable hasta el asco, me dio remordimientos y me arrojó en los tiquismiquis de los escrúpulos de vanidad, soberbia, falsa filosofía, unción superficial y puramente artística con que suelo atormentarme en cuanto tomo la postura supina si no he trabajado con intensidad durante el día. En vano buscaba, en el fondo de esto que llamo el alma, actos de humanidad y caridad para quedar tranquilo, dormirme y acabar de una vez. Nada. La obsesión persistía. De Torcuato no era digno de ser amado, ni metiéndole en la cuenta del gran todo, sumándole con lo infinito para que pasara sin ser notado, conseguía yo hacer tolerable a aquel gandulazo. Y no había modo de dormir. Nada, una de dos. Si yo no encontraba el lugar armónico que en la realidad y en mi corazón ocupaba necesariamente Angulo, no había tal realidad una, ni yo era un verdadero pensador, ni una persona decente. Había que amar a de Torcuato y explicárselo. Por poco me vuelvo loco. Claro. Aquel ir y venir de argumentos en que el suelo se venía abajo de minuto en minuto y se volvía arriba, aquel círculo de contradicciones y aquella angustia metafísica, trajeron, como siempre, la excitación nerviosa, las náuseas, el miedo a la enajenación mental, y el sueño triste y lleno de visiones desanimadoras, que es lo peor que saco de estas campañas estériles. Y todo por culpa de Torcuato. Ahora que estoy bien despierto, y el sol alegre llega hasta besar la blancura de esta sábana, y tengo el torso vertical, y no hay miedo al hígado ni al cerebro. Ahora, apoyado en los estribos del buen sentido, santo, del mediodía, ahora grito. Mala centella parta a de Torcuato Angulo. Y sigo. No sé si he dicho que soy viudo. Lo soy. No se crea que me acuerdo ahora de esto porque mi mujer me la haya matado de Torcuato, no. Capaz sería, pero no fue él. No estoy seguro de no haber sido yo. Pero bien sabe Dios que si contribuí a su muerte fue sin querer. Culpa, ninguna. Por eso estoy tranquilo. Aunque no siempre del todo. Porque hay horas también en que tengo remordimientos, a pesar de no creerme responsable de los actos en que esos remordimientos se fundan. Por ejemplo, cuando hablo en cátedra de las tres unidades de acción, lugar y tiempo, y digo que para el artista moderno ya no hay tales trabas, no estoy seguro de decir la verdad. Tal vez las tres unidades dramáticas son esenciales. Vaya a saber. Pero ahora lo corriente es decir que se puede prescindir de algunas de ellas. Y se prueba. No se prueba del todo, pero se prueba. ¿Voy yo a reñir con todo el mundo? ¿Voy a declararme paladín de las unidades? No. Anda que corra la bola. Pues no tendría yo que discurrir poco para averiguar el fondo último de la verdad en este punto. Tendría que emplear toda la vida en averiguar eso, y me quedaría a oscuras. De modo que abajo las unidades y caiga el que caiga. ¿Qué culpa tengo yo? Bien, pues así y todo me remuerde la conciencia. Ay. Bien piensa Carabín. Siempre seré un insignificante. Pero voy a mi asunto. Yo, Narciso Arroyo, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, viudo, de 36 años, domiciliado en la calle de Santa Catalina, número 9, he decidido escribir las memorias de mi vida en variedad de metros como quien dice, y sin respetar gran cosa las tres unidades. Pienso ser unas veces predominantemente épico, como yo digo muy serio en cátedra, porque hay que vivir. Y otras veces me inclinaré visiblemente a lo lírico. Días sabrán que todo lo que guarde de aquellas 24 horas mi libro de memorias no será más que una canción. Días felices aquellos en que el alma fue no más una cuerda de la lira, y la conciencia una vibración sonora. ¿Quién le diría a mi compañero, el de literatura griega y latina, que yo sé explicarme tan poéticamente? Él, que me cree seriamente preocupado con el origen de los versos leoninos. Mi buen de Heliodoro.
Él ve a Grecia a través del director de instrucción pública, y jamás se le ha ocurrido imaginarse la cara que pondría Phryne si le presentaran a Gil y Zárate y viceversa. Hoy, pasada la Epifanía, se reanuda el curso, comienza el año nuevo, en cátedra, y quiero que hoy también se inauguren mis memorias. Cuesta abajo, es decir, camino del hoyo. Sí, no hay que forjarse ilusiones. Ya no hay más horizonte. Doblé la cumbre y voy descendiendo ya al otro lado de la montaña. Solo podré ver la vertiente que dejo atrás con los ojos del recuerdo. Mientras yo bajo por este lado, las memorias volverán a subir por el otro. Pero, ¡ay! El espíritu que las dictaba cuesta abajo. ¿Qué diferencia de vivir a volver a vivir? Si se pudieran hacer las cosas dos veces, qué mal las haríamos la segunda vez. Esta segunda vida sería obra del hombre, y la primera es obra de Dios. Tal creo. Día 8 de enero de 18. Sí, como quieren ciertos filósofos modernos, el hombre es un compuesto inestable. Yo a los 17 años era un compuesto inestable, y sin novia. No tenía más novia que la Virgen Santísima. Alabada sea ella de todos modos. Nunca le perdonaré a Renan lo poco que dice de María. A los 17 años yo no sabía de Renan más que por una traducción de los Apóstoles que publicaba en el Folletín, un periódico republicano que con motivo de la Revolución Triunfante quería arrancar a España de las garras del fanatismo, aunque fuera descalabrando el idioma de nuestros intolerantes antepasados. Además, ahora que me acuerdo, había visto una traducción, mala también, de la vida de Jesús, en la maleta de un americano muy rico y muy bruto, que quería educar a sus hijos a la moderna, y para ello se preparaba leyendo el Evangelio del Pueblo, del señor Henao y Muñoz, y llevando consigo a todas partes el libro de Renan, aunque sin leerlo, porque no estaba escrito en estilo cortado, como el Evangelio de Henao y los artículos de los periódicos satíricos que también deletreaba, y él los periodos largos no los entendía. Tenía yo, en consecuencia, por un hombre de malas entrañas y mal gusto, por filósofo superficial y por historiador embustero, al insigne Bretón. Y eso que no sabía entonces, como supe después, que los oradores del Ateneo de Madrid, que el tal Renan todo lo copiaba de los alemanes, menos la cháchara poética. No por ser tan injusto con el autor de San Pablo era yo en aquel entonces tan mentecato como parece deducirse del contexto. Hay que acostumbrarse a distinguir de facultades, porque unas se desarrollan antes y otras después, y algunas nunca, y no por eso deja de haber elementos dignos de aprecio en las almas de ese modo incompletas. Ni hay que suponer que ciertos espíritus, encerrados en la letra de una fe quieta, estancada, no puedan tener sus grandes anhelos poéticos de esperanzas insaciables, de abnegación metafísica, de idealidad independiente, y también los sentimientos y arranques anejos. No es lo más frecuente, pero los hay que tienen todo eso. También es verdad que cada día hay menos, y que las almas completamente sinceras y de cierto temple, casi todas son libres, en el sentido de que no las sujeta ningún dogma histórico. Pero vuelvo a mis 17 años. Acababa de pasar una gran fiebre nerviosa. Me encontré del lado de acá de la adolescencia en poder de una tristeza milenaria, suavemente apocalíptica. El mundo se había hecho viejo de repente. Las cosas, todas pálidas, apenas tenían más que la superficie. El sol no era tan claro como antes. Y entre mis ojos y las nubes, entre mis ojos y el mar lejano, aparecían enjambres de puntos, de circulillos opacos, como una vía láctea de estrellas apagadas. Aquello era para mí lo más doloroso y el símbolo de la ruina universal y, sobre todo, de mi propia ruina. Mi ruina era inmensa. Aquel velo de puntos que había entre mis ojos y el mundo me decía que la hermosa vida, que ya no era hermosa, no era para mí. Yo venía a ser un príncipe, más, un emperador del ancho mundo, a quien habían destronado durante una enfermedad peligrosa. Como Gil Blas se levantó del lecho sin sus doblones, yo me levanté sin mis ensueños de rapaz ambicioso y fantaseador. Por eso no tiene nada de particular que cuando me ponía a escribir versos los dejase siempre sin concluir, aún sin mediar. Porque tanta desesperación había en las primeras estrofas, tanto anhelo del aniquilamiento universal, que ya no había nada más que decir en este sentido, no cabía apurar más la gradación del desencanto, y no merecía en el mundo cosa alguna el esfuerzo de seguir buscando consonantes no vulgares, única clase que yo admitía.
Trabajillo que acaso entraba por algo en el abandono de todas mis tentativas rítmicas. Mientras fui niño, Proximus Infantiae primero y Proximus Pubertali después, fui absolutamente épico en mis lecturas y épico y dramático en mis escritos y en mis aspiraciones. Leía novelas de aventuras y de pasión, historia, política, viajes y su poquito de filosofía. Poemas y versos clásicos que no entendía. Hacía alarde de mi erudición y de la imaginación siempre exaltada. Contaba a mis amigos cuentos que yo iba discurriendo según los contaba, y escribía comedias y dramas a docenas, alguno de los cuales representábamos en teatritos caseros, en las guardillas y desvanes. Enfermé, y, al volver tristemente a la vida, mi alma era ya toda lirismo. Había perdido mis comedias, olvidado mis lecturas en gran parte, despreciándolas casi todas. Y hasta la ortografía, que había aprendido bien de chiquillo y que días antes de caer en cama noté que se desvanecía de mi memoria, hasta la ortografía, tuve que volver a cultivarla, porque siempre tenía presente la anécdota de Orestes se escribe sin H y me daba mucha vergüenza el contraste de mis cavilaciones y profundidades escritas con el mal uso de las Hs y el abuso de las Gs o las Js. Era durante el verano mi larga convalecencia, prolongada en mis adentros, cuando ya los médicos me daban por restablecido completamente. Estaba yo en la aldea, en un valle frondoso, muy retirado, ancho y largo, limitado por colinas suaves, de líneas graciosas cubiertas hasta la cima de árboles copudos. No sé cómo llegó a mis manos una edición diamante de las poesías de Leopardi, más algunos artículos que hablaban de su vida y comentaban sus pensares y sus dolores. Por la primera vez me picó en el alma la idea del ateo honrado, digno de cariño, del ateo hermano. Leopardi no creía en Dios, no volvía los ojos del alma a la providencia, al Padre espiritual. Y a pesar de esto, que era entonces para mí un horror, en mi corazón, intolerante en su inocencia, nacía, como un pecado, una lástima infinita, una dulcísima aunque desesperada intimidad de dolores con el solitario de Recanati. Muchos años después he leído en Parerga y Paralipomena de Schopenhauer, que el aburrimiento es patrimonio de las almas inferiores. No hay que decir estas cosas tan en absoluto. Hay muchas maneras de aburrimiento. El vacío, el que consiste en la ausencia de espacio para la imaginación, es ciertamente propio de los jugadores de tresillo. Pero el aburrimiento, que fue la décima musa del poeta de Recanati, es diferente aunque no en todo. Las dudas o las negaciones de la voluntad no son propias de los hombres vulgares, como el mismo Schopenhauer viene a reconocer en el mismo libro. Y esas negaciones y esas dudas, las dudas sobre todo, engendran esa otra especie de aburrimiento dignificado por su objeto y por el dolor positivo que causa. El ateísmo de Leopardi es de los más tristes, porque es un ateísmo de soñador, de místico sin divinidad. Es decir, lo infinito como teatro, pero sin personajes, sin drama. Para mí el ateísmo de Leopardi fue siempre más triste, más simpático, que el de los más grandes poetas modernos, ateos también. El ateísmo de Shelley es toda una tesis, una filosofía batallona, hasta una especie de palingenesia. El ateísmo de los modernos poetas indianizantes, de los amigos del Nirvana, me parece menos inmediato, menos sentido, que el de Leopardi, y, lo que más importa para el caso, más divertido, menos doloroso. Estos orientalistas no se aburren. Se duermen, y sueñan formas hermosas, libres de la congoja metafísica. El ateísmo de Leopardi está continuamente ligado a un espiritualismo que, una vez muerto Dios, encuentra inerte la naturaleza, estúpida, como la llama el señor Feuillet en una novela que está publicando estos días, Un honor de artista. Por eso la poesía de este desgraciado genio, de Leopardi, no de Feuillet, que para mí simboliza mejor su poesía, su carácter poético, es la canción de un pastor a la luna en una llanura de Asia. Nunca olvidaré el día, la hora, el sitio en que por vez primera devoraron mis ojos y tragó mi corazón aquella hiel. Aquella mañana de septiembre, calurosa, cenicienta en el cielo, había yo tenido una extraña crisis nerviosa. Había inventado salir a la huerta, al sentarme a almorzar, porque la casa se me venía encima. Me ahogaba de tristeza, de imposibilidad de vivir así, si el mundo seguía pareciéndome tan inútil, tan descompuesto, tan ilógico, tan partido en moléculas sin cohesión. Me agarré a mi madre, di gritos de angustia, de espanto, y salimos juntos a la huerta.
Paseamos un poco bajo las parras que formaban un pórtico. Ella me daba el brazo, me consolaba con frases que, por lo mismo que no llegaban a la inteligencia de mi desazón, de mi disparatada aprensión respecto de la realidad que me rodeaba, por mismo que eran una afirmación del mundo normal, lógico, bueno, una verdadera petición de principio. Me confortaban, me distraían de mi alucinación interior, de mi locura pasajera inefable. Entre el cariño y el buen sentido me iban volviendo a la realidad verdadera, sana, consistente, continua. Pasó la angustia que llamaré intelectual impropiamente. Nos sentamos sobre el pretil de la muralla que daba sobre el corral de abajo. Oh, qué inolvidable aniquilamiento el que sentí un minuto después de sentarme. Ha dicho un crítico francés de los del día que el dolor físico es, si hablamos con sinceridad, mayor que el moral, en suma. Yo no lo afirmo, pero en aquella ocasión el terror de lo que sentí fue entonces superior con mucho a la angustia y a la locura de poco antes. Ello era que se me iba la vida por la espalda. Aquello no se llamaba morirse. Era irse, escapar todo por la espalda, cayendo, cayendo, alejándome de mi madre, que, agarrada al mundo, a la materia, de que ella era parte, se quedaba allá lejos, desvaneciéndose, sin comprender mi mal, inútil para mí a pesar de su cara de compasión y de angustia. Me tendía los brazos, que a pesar de tocarme no llegaban a mí, ay. No llegaban a la región en que yo sentía el espanto y también el cariño que llevaba ella dentro, como un niño en una cuna olvidada. Yo volví atrás, a la primera infancia, pero no para entrar en el seno de mi madre, para alejarme de él, cayendo, cayendo en la nada, que me invadía. Volví a la vida entre besos, lágrimas y abrazos de mi madre, más un poco de azahar, que llegó a tener para mí, a fuerza de usarlo, algo del olor del regazo materno. Mi madre creía en el azahar como en las oraciones. La oración, pensaba ella, es medicina para los creyentes. El azahar para los nerviosos. Siguió una reacción de alegría sin causa, como síntoma no más halagüeño, pero como bien positivo actual muy sabroso. Las alegrías sin causa no hay que descontarlas en la vida, porque tienen en sí misma su razón de ser, que es la causa más constante. Ni los pesimismos ni los ascetismos deben echar en saco roto estos argumentos de las almas alegres cuando me... Oh. No hay que llevar demasiada metafísica a las pasajeras ráfagas de buen humor que orean de tarde en tarde la prosa manida de la existencia. Según me hago viejo, me inclino más cada día a un empirismo espiritual, a un epicurismo de buenas costumbres, moral y suave. Decía que, pasada la crisis nerviosa, volví aquel día al dominio de mi espíritu, alegre, vibrando, como placa sonora, con todas las impresiones que venían de la luz, del sonido, de los olores, del contacto. Horas memorables estas de armonía interior, en que la presencia de la realidad se convierte en una música y el alma adivina el timbre de todas las cosas y escucha las grandiosas sinfonías de la naturaleza latente. Para mí, sobre todo en aquella edad, fue siempre el remate obligado de estas excitaciones la necesidad de leer versos buenos en voz alta, a mis solas, en lugar a propósito, y acabar la lectura con ahogos de enternecimiento, con lágrimas en la voz y en los ojos, refiriendo el sentido íntimo, esencial, de lo leído a un sentimiento de caridad, de un orden o de otro, pero de caridad vivísima, inefable. No recomiendo el procedimiento a los pedagogos. No pido que a los niños de las escuelas o de los institutos provinciales se les enternezca artificialmente hasta el punto que me enternecía yo, por medio de la lectura de los grandes poetas, hasta conseguir fabricar una buena porción de sentimientos humanitarios que sumados aseguren al Estado grandes dosis de abnegación y sentimentalismo públicos. No, no estaría eso bien. Sin contar con los refractarios, que no faltarían, tal vez ni conveniente sea acaso que los muchachos lleguen a ser tan visionarios y sentimentales como yo confieso que fui en mi adolescencia. Más adelante tuve ocasión de cambiar de conducta y llegué en mi viril endurecimiento hasta el punto de ser escritor satírico. Un ilustre pedagogo extranjero, coetáneo, cuyo nombre siento no recordar ahora, demuestra, o poco menos, que los niños no deben llorar, pese a ciertas preocupaciones contrarias. Pues que no lloren. Sobre todo, si se ha de mirar la cuestión desde el punto de vista puramente fisiológico, y así parece que debe ser, por mí que no lloren, que no sean sentimentales. No quiero que se me culpe de conspirador contra el mejoramiento de la especie humana.
Harto se ha insultado al pobre Rousseau con motivo de sus sensiblerías, que, según la autorizada opinión de personajes que no han llorado nunca, corrompió a varias generaciones con su falso sentimentalismo. Así debe ser en adelante, es decir, no se debe provocar el enternecimiento a no ser cuando se trate de causa mayor, de un duelo legítimo y que tenga algo de parecido con el Zollverein, o sea la unión aduanera, esto es, cuando se trate de algo que importe a la mitad más uno, o sea, la mayoría absoluta de los ciudadanos. Todo lo demás es subjetivismo, afeminamiento, impresionabilidad excesiva y otra porción de sustantivos más o menos clásicos. Pero cuando yo tenía 17 años no veía las cosas como ahora. Así es que aquella tarde, para saciar el ansia poética que siguió a mis ataques de nervios, busqué un autor de los que más me conmovieran, de los que mejor me hablasen de las cosas de más adentro. Y llegué a mi cuarto. Sobre la mesa de noche se destacó, como imponiéndose a mi atención y a mi voluntad, el volumen lindo, pequeño, que parecía un extracto de ideas y emociones, el libro familiar de aquella temporada. Leopardi. No dudé. La acción siguió al impulso. Tomé el libro. Como con una presa, huí a lo más escondido de la huerta, a una gruta artificial, fresca, nemorosa, hecha por nosotros mismos con laurel en un socavón de una muralla antigua. ¿Por qué más que nunca entonces necesitaba mi alma al poeta triste? No estaba yo alegre, no creía firmemente en tales instantes en las armonías del mundo. Por lo mismo, por la comezón irresistible del contraste, por la curiosidad peligrosa de ponerme a prueba, quería leer aquello. Además, disparatadamente, como si el libro no fuera cosa muerta, constante por su misma inercia en el dolor de que la haga, yo iba a leer con la esperanza absurda, de influir en Leopardi aquella tarde en vez de dejarme entristecer por él. Era tanta mi alegría íntima, tan sólidos creía yo los cimientos de mi dulce optimismo. A ver quién vence a quién. A ver si él me comunica, como siempre, su congoja, o si yo infiltró en estas hojas frías el espíritu de amor y fe que me inunda. Consolemos al triste punto del absurdo, nunca pudo salir nada bueno. Por casualidad, lo primero con que tropezaron mis ojos fue con el Sábado de la Aldea, que es uno de los más sublimes cantos a la esperanza, pero a la esperanza sola, que ha inspirado a ser humano la decepción eterna. Aquella impresión agridulce aún no enfrió mi celo de catequista. Enseguida llegué, a saltos, a la famosa poesía en que Leopardi habla del renacimiento de la ilusión. Meco ritorna a vivere la piaggia, il bosco, il monte. Parla il mio core il fonte, meco favella il mar. Olvidado yo de lo que sabía que venía después, medio creí un momento en el milagro. Mi alegría, mi fe, mi amor, se comunicaban al poeta muerto, me seguía, él amaba también y comprendía la belleza y bondad del mundo. Momento solemne aquel. ¿Por qué he olvidado yo tantas escenas culminantes de mi vida? Mi primera declaración de amor, mi primera comunión y otras cosas por el estilo, que tanto debían importarme, y tengo grabadas en el cerebro, como presentes, estas nimiedades de que hoy hablo, y otras así. ¡Ay! Porque ya más que un hombre soy una entelequia de la Facultad de Filosofía y Letras. El poeta decía enseguida, claro. Dalle mieva che immagini sovencella discorda. Soche natura es sorda, che miserar non sa. Como si en el cielo azul y sonriente, allá hacia la parte del este, donde se aglomeraban las nubes, como recogidas, hubiera una cortina negra envuelta en sus pliegues, y de repente esta sombra, esta oscuridad, se corriera con chirridos de metal por todo el firmamento. Así quedé, frío, a oscuras, lejos de la luz de mi alegría, del sólido fundamento de mi fe racional que hacía un minuto me animaba a convertir el libro a mis ilusiones. Aviso a la juventud incauta. Este aviso es de una pedagogía absolutamente correcta, no encierra ningún elemento malsano de sentimentalismo, y puede verse, en otra forma, en varios autores. Aviso a la juventud incauta. No se debe luchar, a cierta edad, con los grandes hombres que hablan en los libros. Siempre vencen ellos. El joven que piensa haber sacudido las riendas de la autoridad, el Magister Dixit, se rinde sin saberlo al primer maestro que él a ciegas, por capricho, escoge por tirano. La fuerza de la autoridad, que es mucho más poderosa de lo que muchos creen ahora, se venga de los que racionalmente se burlan de ella, imponiéndose a esos mismos en la más divertida y caprichosa variedad de formas.
Cuenta otro pedagogo que a los niños de muy pocos años se les puede imponer la voluntad ajena con afirmaciones rotundas, enérgicas, de que los mismos niños desean lo que se pretende que hagan. El infante toma por voluntad propia la sugerida de esta suerte. Pues bien, a los jóvenes se les hace tomar por dictado de la razón lo que es dictado de la opinión de un hombre que tiene a sus ojos mucha autoridad. Los cambios de la opinión, aparente, de muchos jóvenes, librepensadores y todo, se deben a imposiciones de este género, tanto más fuertes y peligrosas cuanto que no son reconocidas. Tal vez parte, no digo más que parte, de la causa por que Hegel influyó tanto en el pensamiento moderno, consiste en esto. Sí. Los filósofos, los poetas, los moralistas, etcétera, etcétera, que hablan como dictadores, que mezclan elementos de voluntad, de energía en sus ideas, las imponen más fácilmente. Hegel, en efecto, en su lógica, por ejemplo, nos llega a convencer de que seremos unos pelagatos intelectuales, unos cualquier cosa metafísicos, vulgo y nada más que vulgo, si no preferimos lo que él dice y quiere que sea la verdad a lo que el sentido común nos sugiere. Tal vez la famosa cuestión kantiana, la que es base del moderno escepticismo más o menos disimulado, la cuestión del fenómeno y del noúmeno, no pueda resolverla la humanidad nunca en un sentido satisfactorio para el valor real de la razón, sino por un acto de voluntad, no queriendo dudar de la correspondencia de lo representado con la representación. Schopenhauer debe gran parte de sus triunfos tardíos a su dandismo filosófico, que se funda en un desdén, querido con constancia, de las ideas contrarias a su sistema. ¿Pero qué más? El secreto del triunfo inmenso de todas las grandes religiones históricas está en los actos de fe, que no son en suma más que otros tantos martillazos de una voluntad de hierro descargados sobre el cráneo, de hueso al fin, de la mísera razón humana. Todas estas dudas, estas negaciones desconsoladoras, de que se queja el hombre moderno, el fin del siglo, ¿son racionales propiamente? ¿Ha dudado o ha negado cada cual por cuenta propia? Ay, no. Ni mucho menos. Así como la Iglesia se encargaba y se encarga de pensar por cuenta de sus fieles y afirmar por ellos, así el escepticismo y el materialismo, etcétera, etcétera, de unos pocos, lleva a la cura de almas de una infinidad de pobres diablos que si se condenan no será por culpas de su intelecto. Bajar a beber al fondo de las ideas, que es un abismo, cuando es tan fácil pedir en el camino un poco de agua a los que suben con el ánfora llena. Lo malo es que como los del ánfora saben que los otros no bajan, pueden ellos no bajar tampoco y fingir que sacan de lo hondo el agua que puede ser de los arroyos de la superficie. En fin, cualquier joven reflexivo habrá observado que muchas veces se ha dejado deshacer sus ilusiones racionales por una afirmación, o negación, rotunda de un pensador famoso. Y esto sin más que la fuerza de voluntad acumulada, como electricidad, en la negación o en la afirmación misma. Yo, jóvenes pensativos, os aconsejo, como ligero alivio a ese tormento de que tan poco se habla y que es tan doloroso y tan frecuente, que consiste en la tortura causada por los grandes pensadores y los poetas tristes y desengañados, que son los que nos quitan las ilusiones que podrían reverdecer hasta bajo las canas y al borde de la sepultura. Yo os aconsejo que os apliquéis a examinar con rigorosa lógica las doctrinas que destruyen vuestros ideales en los libros de los grandes maestros. Es cuestión de química intelectual. Separad los elementos racionales, propiamente racionales, de la mezcla sentimental y fraseológica. No admitáis esa especie de opio que la voluntad mete en las ideas para darles eficacia comunicativa. Mirad, oh jóvenes de corazón robusto y generoso, que muchas veces, cuando creéis estar meditando, estáis amando. Así hacía yo aquella tarde de mi cuento. Para mi corazón el desgraciado solitario de Recanati era una autoridad muy fuerte. Leopardi no hacía más que quejarse, y a mis ojos estaba argumentando. Lloraba, y me convencía. Y entonces, después de correrse aquel triste velo oscuro de que hablé más arriba, fue cuando llegué a las lamentaciones que el pastor de Asia dirige a la luna, su compañera de inútil aburrimiento. Como en un pozo, volví a caer de cabeza en mi ordinaria congoja, volví al estado normal de aquella mi triste convalecencia de alma. Mas ahora caía en aquel marasmo desconsolado con un dogma poético, con una leyenda metafísica para mi aprensión nerviosa. La fuerte cadena de toda una filosofía didascálica me amarraba al fondo de mi desesperación de adolescente enfermizo.
Yo iba creyendo aquello que decía de la infinita vanidad de todo el poeta, como si fueran demostraciones matemáticas sus quejas. Debía de parecerme a los discípulos entusiásticos y candorosos de aquella primera filosofía jónica que era mitad poesía, mitad fantasía reflexiva. Así como aquellos tales, Anaxímenes, Anaximandros, Heráclitos, etcétera, etcétera, decían que todo era agua, o todo era aire, o todo era fuego, el pastor de Leopardi y yo decíamos, como si lo viéramos, que todo era hastío. Encontrar el mundo inútil a los 17 años es un gran dolor. Tal vez no se cura de este mal por completo nunca. Cuando muchos años después creí en la vida, y hasta fui a votar a los comicios, y cuidé mi hacienda, aunque poca, y hasta jugué algún albur en la banca de la suerte a la carta del progreso, y me decidí a escribir un programa de estética, dividiéndolo, por supuesto, en parte general, especial y orgánica. Todas estas cosas, y otras muchas por el estilo, las hice yo con un poco de comedia que procuraba ocultarme a mí mismo. Desde aquellas primeras tristezas serias de mi adolescencia, siempre que estoy contento me encuentro cierto aire de actor. Una voz secreta y melancólicamente burlona me dice: "Ah, farsantuelo". Y otra voz también secreta, y tal vez más honda, me dice: "Haces bien, cómico. Adelante". Si estas memorias, o lo que sean, pues ya fuera de cátedra no creo apenas en los géneros, cayesen en manos de uno de esos literatos eminentemente romanistas, arianos, como dicen ahora algunos críticos judaizantes. En manos de uno de esos literatos que, ante todo, en toda clase de arte aman la arquitectura, y en el plan de toda obra ven como lo principal un plano. Si tal aconteciera, digo, el tal literato notaría que ya había perdido el hilo lastimosamente, que todo me volvía digresiones e incoherencias. Había empezado, en efecto, por decir que a los 17 años era Narciso Arroyo, el que suscribe, un chico sin novia, a no ser que contáramos a la Virgen María, y después salto a Leopardi, al ateísmo poético, etcétera, etcétera. ¿Qué orden es este? Sepa de una vez para siempre el zoilo hipotético que yo soy germanista, que soy un latino que en esto de despreciar la arquitectura literaria me acerco a las leyendas de Odino y a los poemas cáuticos de los primitivos sajones y demás hombres del norte. El orden lo llevo yo en el alma. No es cuestión de literatura, es cuestión de conciencia. Yo aseguro que hay orden en todo lo dicho y basta. Leopardi y la Virgen María, ¿qué tienen que ver una cosa con otra? Bah. Para la historia de mi espíritu, mucho. Yo, en el tiempo a que me vengo refiriendo, hacía a mi manera, de que ya hablaré, compatibles mis tristezas metafísicas, mi bancarrota universal, con las creencias católicas, o que por tales tenía mi relativa ignorancia. Yo creía, como tantos otros creen, que porque tenía el símbolo de la fe tenía la fe. No sabía que si mi catolicismo hubiese sido fuerte como el de un creyente de la Edad Media, verbigracia, mis tristezas no llegarían hasta la raíz del mundo. Pero, en fin, entre contradicciones, de que a ratos tenía conciencia en forma de remordimiento, yo me llamaba católico, y era casi místico, en el sentido de cuasi visionario. El culto de María, no externo, pues este desde la lejana infancia no había vuelto a tenerle, fuera de las oraciones que mi madre me había enseñado poco después de nacer. El culto de María, interior, poético, vago y misterioso, era uno de mis pocos consuelos de entonces. Mi madre y la Virgen eran, en rigor, las únicas ventanas por donde yo veía entonces un poco de cielo azul. A veces, en horas de exaltación, yo había casi creído en la proximidad de una aparición de María. Pues bien, al terminar la lectura de aquellas quejas del pastor oriental a la luna, entre las lágrimas de compasión infinita que me inspiraba Leopardi, el pastor, la luna, el rebaño, el mundo entero, yo mismo sobre todo, como un engendro del llanto y de la caridad, nació en mi alma esta extraña idea. La Virgen debió presentarse al pastor de Asia. Ella, tan amiga de aparecerse a los pastores, a los adolescentes solitarios del campo, que meditan, en la somnolencia de su inocente vida, debió presentarse, apareciendo detrás de la luna, al mismo pastor de aquellas soledades y bajar hasta ponerle en el corazón una mano, con lo cual bastaría para explicarle el porqué del mundo, el porqué de las vueltas de la plateada rueda, como llamó a la luna nuestro fray Luis de León, un pastor de almas que llevaba a María dentro del pecho.
Pobre Leopardi, pobre solitario de Recanati, alma llena de amor infinito y que no encuentra objeto para tanto amor, pues no hay enfrente de su cariño, no más que una infinita vanidad. ¿A quién mejor que al pobre poeta, joven, casi niño, tan capaz de comprenderla, tan capaz de amarla, tan inocente en su dolor, en su negación dolorosa? ¿A quién mejor que a este ateo bueno, a este huérfano del alma podía aparecerse María? Y puesta a disparatar mi fantasía calenturrienta, ayudada por mi corazón pasmado, llegué, al ocurrírseme aquellas cosas, que no eran blasfemias ni sacrilegios, dada la pureza de mi intención, y llegué a desear volver atrás el curso del tiempo y resucitar a Leopardi, y hacer que la Virgen se le apareciera y le consolase. Sí, sí. Bien lo merecía. Además de lo dicho había otros motivos. Leopardi había amado a las mujeres del mundo, a las que en la cara, y hasta en el aire a veces, se parecen a María. Había amado como solo aman los grandes corazones solitarios, y las mujeres del mundo le habían desdeñado. No le quería Dios, que le dejaba negarle. No le quería la mujer, que le quedaba ya, a no ser el regazo de María. Y lloraba yo como un perdido ideando estas locuras. Lloraba en aquella gruta artificial construida por nosotros. Lloraba sin que nadie me viera, es claro. Sin que nadie, ni mi padre, sospechara, ni con 100 leguas, que había allí, tan cerca, quien llorase por estas cosas. Y por último fui a dar al egoísmo, fin triste de muchos enternecimientos. Ya que no a Leopardi, porque no existe. Ya que no al pastor de Asia, porque no existió nunca. ¿Por qué María no me consuela más a mí, no se me presenta a mí? No he de ocultar que, al decirme para mis adentros esto de presentárseme María, a pesar de la seriedad del momento, a pesar de mi buena fe, un diablillo se reía dentro de mí gritando. Presentarse, aparecerse. ¿Qué es eso? Y otra voz que no debía de ser un diablo, me decía. Tú tienes a tu madre, y después, como si fuesen ecos que decían cada cual cosa distinta, por milagro, por supuesto, otras voces gritaban más lejos, es decir, más adentro. Una. Tú tendrás mujer, otra. Tú tendrás hijas. Y otra. Tú tendrás sueños. Estas varias voces merecen y necesitan explicación. Por eso escribo estas memorias. Por ahora solo diré, respecto de la voz del diablillo que no quiso que yo creyese en apariciones, que el tal demoniejo estaba llamado a crecer y crecer dentro de mí como me temía, y a devorarme la bondad que más adelante había de ir naciéndome como un jugo de la buena salud que llegué a tener, a Dios gracias. ¿Quién me hubiera dicho a mí, entonces, que por culpa del tal diablo burlón, yo mismo, el que casi esperaba ver a la Virgen, había de ser autor, años después, de cierto suelto de un periódico satírico, que decía: en la parroquia de tal se juntaron 7 curas y mataron a palos a un feligrés. Hay que hacer un escarmiento con el clero. No hay que pagarle un cuarto. Y de este otro suelto, publicado al día siguiente. Estábamos mal informados. No era completamente cierta la noticia que dábamos ayer respecto al crimen cometido por 7 curas en la persona de un feligrés. Fue de otro modo. Fue que entre 7 feligreses mataron al cura. Pero nos ratificamos en lo dicho. Hay que hacer un escarmiento con el clero. Y dirán que el hombre moderno no es complejo. Dios mío, si hasta lo soy yo, Narciso Arroyo, que soy tan sencillo. Día 9 de enero de 18. Conoció mi madre que me aburría en nuestro querido retiro. Y como abandonar el campo durante el verano ambos lo hubiéramos reputado solemne locura, pensó ella en el modo de procurarme alguna distracción que me arrancara, por horas a lo menos, al hastío de mi soledad y a los peligros que ella barruntaba en mis largas cavilaciones. No había que pensar en los aldeanos de la vecindad, pues aunque yo en aquella época no creía del todo lo que decían los desengañados retóricos acerca de la falsedad del género bucólico, y no desesperaba por completo de encontrar a Flérida algún día, escondida, a la hora de la siesta, en la calor estiva, entre los laureles y zarzas de una selva, a la sombra. Sin embargo, esta vaga esperanza no bastaba a cerrarme los ojos ante los desencantos diarios de la triste y prosaica realidad. No acababan de parecer Galatea ni Flérida, y mi madre me llevó una tarde consigo a visitar a las de Pombal. Había de mi casa a la de estas señoritas media legua larga, y nos la anduvimos a pie, porque mi madre no conocía el cansancio.
En casa, todos los días, subiendo y bajando, de la cocina al corral, de la sala al desván, se tragaba 2 o 3 leguas. Lo que ella no quería era montar en burro. Y en coches no había que pensar tratándose de los caminos empinados y fragosos de aquella tierra. Doblamos una colina y bajamos a un valle hondo, estrecho. Un pozo de verdura que yo desde lo alto había contemplado muchas veces en mis paseos melancólicos, pero al cual no había descendido nunca, por aquella pereza triste de mis soledades y por cierto miedo pueril a encontrarme por aquellas pomaradas y castañares de la Vega con las de Pombal, dueñas del castillo y de la casita blanca y verde que a mí, desde arriba, se me antojaba semejante a cierto templo griego que había visto pintado en un libro. No tanto me recordaba el templo por la sencilla forma, como por la situación que ocupaba a media ladera, entre follaje, en un montículo que parecía artificial, una imitación de las lomas vecinas hecha por los pastores. El castillo no era más que un antiguo torreón edificado en lo más alto de un cerro, en un prado de hierba muy alta, heredad de la casería de Pombal. Si no fuese por las de Pombal, bajaría, me había yo dicho 1000 veces, contemplando desde lo alto las hermosas profundidades del valle angosto, que me atraían con el secreto de su misterio. En vano la razón me decía que allá abajo no habría más que cosas parecidas a las que ya veía y tocaba del lado de acá de la colina, en el valle nuestro, más grande y claro. Una superstición dulce me inclinaba a imaginar, en aquellos parajes desconocidos para mí, novedades y atractivos de que los aldeanos que frecuentaban tales sitios no me hablaban porque ellos no los veían. Los nombres de la parroquia, barrios, lugares y cuetos y vericuetos del valle desconocido me eran familiares. Trataba yo a muchos de los vecinos de aquel misterioso país. Y, con todo, lo tenía por singular, lleno de sorpresas, de emociones nuevas para mí, si me determinaba a bajar. Pero estaban allí las de Pombal y no bajaba. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza encontrarme con señoritas. Además, si había algo penoso en aquel miedo a bajar, también el encanto del misterio y el temor de que éste desapareciese contribuían a dilatar mi resolución de entrar por aquellas arboledas adelante. En vano el más sencillo raciocinio me demostraba fríamente que nada debía esperar ni temer de la excursión siempre aplazada. Había en mí algo que mantenía la ilusión con sus mezclas de esperanza loca y de temores absurdos, algo instintivo, muy arraigado en el alma, y que debía de ser del mismo orden de energías que el apego a la vida que siguen mostrando la mayor parte de los pesimistas, que, sin quererlo ni creerlo, siguen naturalmente esperando algo de ella. Pero mi madre cortó por lo sano. Yo no me decidía a descender al valle de Concienes, que así se llamaba, por miedo de encontrarme con las dueñas del castillo, y mi madre resolvía de plano poniéndome sobre la cama la ropa nueva, el traje que acababa de enviarme el sastre de la ciudad, y una brillante camisola. Todo con el fin de que me vistiera para ir a visitar a las de Pombal. Pero, madre, si yo no las conozco. Pero las conozco yo, hijo. Tu padre fue compañero de armas del suyo. Yo traté mucho a su tía y a ellas las tuve en brazos cuando eran chiquillas, es decir, tuve a la mayor, porque a la otra no la conozco tampoco. Nació después que la familia se marchó de esta tierra. Y cuando volvieron ya huérfanas, no fui a verlas, por lo que ya sabes. Porque yo lloraba lo mío, y el mundo entonces me importaba 2 cominos. Hice mal. Fui egoísta. Debí visitarlas, debí estrechar relaciones con las desgraciadas hijas del amigo de tu padre. Ello fue que no las estreché. Algunos años les he enviado cestas de fruta y tortas muy finas. Pero nunca fui por allá. ¿Y ellas? ¿Por qué no vienen ellas? Ellas. Es verdad. Podían haber venido ellas. Pero ya ves. Los cumplidos. Yo era la que debía ir allá primero. No empezando yo, ellas no podían saber si quería o no tratarlas. Además, esto es lo que se usa. Las chicas no sé si serán así. Pero lo que es la tía, que ya debe de estar chocha porque es muy vieja, tiene esto de los cumplidos por una religión. Es muy fina, muy buena. Pero la etiqueta lo primero. Sí. Además recuerdo haberte oído que tiene ciertos humos aristocráticos. No, humos no. No se puede decir humos. Es más bien una manía, que no ofende. Que se cree más que uno porque es parienta de una porción de condes y marqueses, vaya, eso es seguro. Pero no importa.
Ni se da tono, ni esas ideas le sirven para nada malo. Ella es la que paga la manía, porque con su aristocracia se pasa la vida como de Quijote la noche de velar las armas. Sí. Así habló mi madre. Esto último es casi textual. Los diálogos que a veces reproduciré aquí para darme a mí propio el placer de convertir en novela mi historia, no serán siempre muy aproximados. La verdad por lo que toca a la letra, ¿quién va a decirla? Pero esta conversación que estoy copiando no solo es exacta por su espíritu, sino que, en gran parte, estoy seguro de que reproduce las palabras de mi madre. Bendita sea su memoria. Aquel diálogo era solemne a pesar de las apariencias. Por él entraba yo en la iniciación de mi destino. Ir o no ir a ver a las de Pombal. Esta era la cuestión. Iba a comenzar el noviciado de mi profesión. Es tan natural, tan justo, que fuera mi madre quien me condujera a mi suerte. Ella, tan ajena siempre a mis grados académicos, tan olvidada de mis sabidurías y borlas doctorales, de mis triunfos periodísticos, tan extraña a la vida de mis cavilaciones y empresas intelectuales, de las que jamás supo cosa mayor, sino así, en montón, que tenía un chico listo que padecía jaquecas y se levantaba muy tarde, por culpa de los pícaros libros y de las endiabladas filosofías. Ella, que jamás leyó nada mío, que hubiera sido el último de los lectores, que no leen, filisteos y burgueses, de que tanto he abominado cuando imitaba a Heine y demás. Ella, tan buena católica apostólica romana que cuando se trataba de discutir dogmas convertía el alma en un erizo. Ella, el ángel que Dios me había puesto al lado de la cuna, era la que debía llevarme a casa de las de Pombal, para que Dios me repartiese el dolor y la dicha que me tocaban en el mundo. Cuando mi madre, tomándome una mano, me hacía estrechar con ella la de aquella señorita a quien, presentándomela, llamó la pequeña de Pombal, Elena, no sabía que sus palabras, al parecer insignificantes, vulgares, eran toda una frase sacramental. Sí, de un sacramento humano, que consiste en pasar el corazón de una mano a otra en la vida, de un apoyo y un amor a otro amor y otro amparo. Mi madre, sin saberlo entonces ni ella, ni Elena, ni yo, me decía: mira, hijo. Hasta aquí hemos llegado. Yo soy tu madre, que te traje hasta aquí. Esta es tu esposa, que te llevará, si lo mereces, hasta la muerte. Ay. No lo merecí. La vida feliz es la que va de la mano de la madre a la mano de la esposa, y de la mano de la esposa a la del misterio de la sepultura. Mi madre, mi Elena, las dos muertas. Y ella, lo inesperado, lo imposible, Eva, muerta también. Día 10 de enero de 18. Comienzo por confesar que en los apuntes escritos ayer hay cierto artificio, además del diálogo. Consiste en haber ocultado, como si yo ahora no lo supiera, que tal vez habría yo bajado al Valle de Concienes antes de aquella visita con mi madre a las de Pombal. En efecto, no bien dejamos a la izquierda el camino real que seguía hasta el fondo del valle, hasta la iglesia, y, torciendo por un castañar espesísimo, tomamos la vereda del castillo, sentí en el alma, y hasta vagamente en los sentidos, como el gusto de una reminiscencia de la niñez, que quitaba el carácter de absoluta novedad a lo que iba viendo. Debo advertir que la hermosura de esta clase de paisajes tan verdes, de tanta frondosidad, en que la tierra pierde sus formas esculturales a fuerza de vestiduras, de terciopelos y encajes y embutidos de follaje, y donde los accidentes del terreno son regulares, moderados, armoniosos, tiene para los profanos, que hasta pueden ser pintores de cierto género, el defecto de la monotonía. Todo esto es bellísimo, se suele decir, da gusto vivir aquí. Pero todo es igual, y se describe difícilmente sin caer en la repetición y en la vulgaridad. Estos paisajes son al arte como la felicidad completa a la poesía. Solo se pintan bien por milagro. Así como creo que la felicidad puede ser asunto de interesantísima poesía, creo también que esta verdura de los climas templados y húmedos, esta abundancia de hierbas y hojas, y estas formas suaves que toma la superficie terrestre en países como el mío, de altas montañas allá en los puertos, pero de suaves ondulaciones de colinas y cerros al acercarse al mar, como si fueran estas unas olas de tierra y piedra que van a esperar a las de agua que vienen de frente, se prestan a ser materia de los primores del pincel y de la descripción literaria, y, lo que más importa a mi propósito, tienen para el hijo de estos valles, que sabe comprender y amar la naturaleza que le rodea, fisonomía especial, que varía a cada recodo de un camino, a cada trasponer de un vericueto.
Sucede con esto lo que pasa con los individuos de raza distinta. Para nosotros casi todos los negros, como no sean de tipo diferente, parecen el mismo. Cuando en Madrid veía yo a tantos y tantos jóvenes de color sucio de la colonia filipina, a todos los tomaba por mi amigo P. Y lo mismo esos filipinos que esos negros se distinguen entre sí como nosotros, y ellos ven grandes variedades de fisonomía donde nosotros no vemos más que rasgos semejantes. Yo, muchas veces, mostrando a los viajeros las bellezas naturales de mi país, he notado que alababan sin entender, cogiendo tan solo el efecto general, el que habla más al sentido solo, como sucede con el deleite de la música para los profanos. Y notaba también que se cansaban, a poco, de contemplar, y acababan por no ver nada, porque todo les parecía ya lo mismo. Sentían el hastío del vulgo visitando largo tiempo las salas de un museo. En cambio, para mí, que tengo en estos montes, en estas vegas, en estos árboles y en estos prados, riachuelos y playas, una especie de historia natural, externa de mi propio ser, cada accidente del terreno adquiere casi una personalidad, y tiene de fijo una historia. Porque es de advertir que de unos a otros años, según yo voy cambiando, va cambiando también el aspecto de cada paisaje y de cada pormenor del mismo, sin que ellos dejen de ser como eran, en lo principal a lo menos. Así como en el Quijote, leído un año y otro, se descubren cada vez, según la época de la vida en que se lee, nuevas bellezas, nuevas profundidades, como también pasa con Shakespeare, Pascal, etcétera, etcétera, así yo veo en cada nueva etapa del viaje de mi vida novedades que no sospechaba en la tierra, que he pisado y contemplado siempre. Además, las nuevas excursiones por alturas o por profundidades no visitadas antes, me hacen encontrar relaciones nuevas entre montes y montes, entre valles y valles, entre ríos y fuentes. Mi topografía poética, que es todo un poema, mitad didáctico, mitad psicológico, tiene variaciones constantes que pican en dramáticas. Así, por ejemplo, en la edad a que ahora llego, cuando esto escribo, toda esta comarca que descubro, con unos buenos anteojos de marino, desde la cumbre, me parece más pequeña. Castilla está mucho más cerca que yo creía cuando niño. 2, 3 leguas no son nada. Ciertas colinas que yo creía antes autonómicas son derivaciones de todo un sistema, dependencias de montes mayores. Todo está más cerca y más relacionado que yo pensaba, todo es menos misterioso, y todo está más triste y menos verde, y, así, como algo gastado. Los árboles que mueren me llevan algo del alma, mientras que los que nacen me parecen forasteros. En fin, dejando esta pendiente por la cual se llega a esa clase de disparates que consisten en hablar de cosas recónditas que no pueden entender los demás, vuelvo al punto de partida de esta digresión, o sea al momento en que, bajando por el valle de Concienes con mi madre, creí notar que aquellas novedades del paisaje, ya las había visto algunas veces, o las había soñado cuando menos. ¿Qué es esto?, me decía. Si para mí cada rincón amoroso de esta querida tierra tiene fisonomía particular, y, sin que me engañen las apariencias de igualdad o de gran semejanza, descubro siempre diferencias que me sugieren ideas, sensaciones y sentimientos distintos entre arroyo y arroyo, entre cueto y cueto, entre llosa y llosa, panera y panera, lagar y lagar, quintana y quintana. ¿En qué consiste que todo esto que voy viendo, con ser diferente de lo conocido, con tener su propia fisonomía, bien acentuada, con despertar un modo especial del sentimiento, no es para el alma cosa completamente nueva, y si no evoca recuerdos, tampoco tiene el sabor singular de lo desconocido? ¿Será que alguna vez, imaginando cómo serían esta vega, ese bosque, esos prados, aquella ladera, había dado en la cuenta, me había figurado la verdad? No, no podía ser eso. En mi vaga reminiscencia había la especial dulzor melancólica que acompaña al recuerdo, mejor dicho, a la presencia ante el alma renovada de un modo natural en que se halló algún día el espíritu viejo del cual todavía llevamos algo dentro del corazón y del cerebro. Yo no recordaba nada de las circunstancias personales en que había visto aquello. ¿Cuándo, con quién, cómo había estado allí? No lo sabía. Tampoco podía precisar la imagen antigua de ningún objeto particular. La reminiscencia era del conjunto y, por entonces, sin relación alguna a mi estado de aquel tiempo incierto. El resultado de aquella extraña evocación era muy parecido a lo que puede llamarse el recuerdo de un perfume o de una música. Más de un perfume.
Madre, pregunté no pudiendo contener la curiosidad, queriendo explicación para aquel raro fenómeno. Alguna vez allá, cuando era niño, muy niño, me trajeron por aquí, bajé yo al castillo. Mi madre no recordaba. Lo que es conmigo nunca viniste. Al menos yo no me acuerdo. En rigor probaba poco o nada el testimonio de mi madre. Desde la muerte de su marido, para aquella mujer, que había envejecido de repente, la memoria no era más que una carga dolorosa. No quería bromas con el dolor, porque este era tan fuerte para la pobre viuda que había estado a punto de matarla, y ella quería vivir para su hijo. Antiguamente, en vida de mi padre, era un poco devota, tirando a mística, y algo romántica de la manera más inocente del mundo. Gustaba entonces de recordar las cándidas aventuras de su juventud, las cosas de aquellos tiempos. Ahora huía de todo esto, no pensaba más que en mí, en la hacienda, y el recuerdo de mi padre lo mataba, porque era demasiado peligroso, a fuerza de oraciones, disolviéndolo en Padre Nuestros. Madre bendita. Su pena era tan grande, tan profunda, tan de los rincones del alma, que huía de ella con terror, como de la muerte. Así hice yo después con mis remordimientos. Sí. Temía el dolor y había ido matando la memoria en lo que se refería a los años de vida conyugal y de sus amores. Mis relaciones con Narciso, como decía ella. Lo que tenía presente era su infancia. La mía no. Tenía miedo también al misticismo porque en la familia algunos devotos habían acabado en locos. Ella misma había pasado temporadas de sospechosa exaltación. Yo recuerdo haberla visto ponerse encendida al oír el dulce nombre de Jesús. En cuanto a mi padre, siempre que alguien le nombraba, su viuda palidecía, se quedaba muy seria y procuraba mudar de conversación. Mientras los demás hablaban de otra cosa, ella rezaba en silencio. Así hizo aquella tarde. Después de mi imprudente evocación, mi madre rezó en voz baja mientras pasábamos el puente de tablas, traspuesto el cual estábamos en los dominios de aquellas huérfanas que iba yo a ver por vez primera. Día 11 de enero de 18. No pretendo describirme a mí propio el paisaje que se ofreció a nuestros ojos cuando, después de llegar a la vega y de subir por la pomarada que se llama el Castelete, vimos de repente, muy cerca, como quien lo tocaba con la mano, todo el pombal que teníamos enfrente, al otro lado de aquella hondonada de maíz, que parecía el hueco de una gran ola verde. Estas memorias no son descriptivas sino allí donde a mí me conviene. Y, además, de las cosas y personas que no he de pintar sino aquello que en mí haya dejado impresión y que especialmente me importe por cualquier concepto. Aquella tarde, en aquel momento en que a lo mejor podía hallarme a un paso de las señoritas a quien había que alargar la mano y saludar como un caballero, no estaba yo para contemplar cuadros de la naturaleza. Aquella misma vista general de la posesión de mi mujer miles de veces me llenó el alma y el sentido, y ahora con cerrar los ojos veo todo aquello como una cámara oscura podría verlo si tuviese conciencia de lo que refleja. Pero entonces solo noté que estaba más cerca todo aquello que yo estaba acostumbrado a ver desde la meseta de mi colina. Que el castillo, que quedaba a la izquierda, en un altozano de hierba de segar muy alta, tenía las piedras comidas por el tiempo, y que la hiedra le subía por los muros como si fuera una caries. De lo que yo comparaba a un templo griego levantado en una ladera entre follaje, distinguí, como si dijéramos, las facciones, que eran las puertas, las ventanas y balcones, la solana, el terradillo y la escalera exterior de sendos tramos laterales, y un descanso y una balaustrada modesta y risueña, bordada de enredaderas. Todo esto delante de una puerta al uso del país, de la aldea, es decir, de una puerta de un solo batiente, superpuesto, de modo que la parte de abajo quedaba cerrada durante el día, mientras no tenía que dejar paso. Se abría la parte superior, y parecía aquello un balcón. La casa del Pombal, toda blanca, con las maderas y hierros de verjas y balcones todo verde, estaba como empotrada en la espesura del monte que por detrás del edificio seguía subiendo, cargado de árboles cuyas copas formaban sobre el terradillo y los tejados de pizarra toldos, pabellones y hasta mosquiteros, y así quiero figurarme aquella frescura gárrula y movible, que vertía la sombra como un rocío, y cantaba, pulsada por el viento, un poema de alegría con su contraste puro entre el cielo azul y las paredes blancas. Mi madre, al llegar a lo alto del castelete, sudaba, encendido el rostro, y me sonreía como para darme ánimos.
Se detuvo, apoyó una mano en la cadera, respiró con fuerza, y con trabajo, y entre aliento y aliento, dijo: ya falta poco. Contempló la huerta, que estaba debajo de la casa, en la falda del cerro, y el jardín, que se extendía por ambos lados del edificio. No se ve a nadie. Estarán dentro. Mi madre, aunque disimulaba, no las tenía todas consigo. Estimaba a la tía como una gran señora, muy buena y muy bien educada, pero, ¿y si estaba resentida? ¿Si le haría pagar tantos años de olvido con un poco de frialdad, poca que fuera? En fin, bajamos del castelete por el otro lado de la cuesta, llegamos a las tapias de la huerta, que bordeamos, siempre subiendo, y tras nueva fatiga de mi madre, la última, nos vimos en la puerta de la Quintana, pues lo era la cortijana del Pombal, aunque cerrada y con ciertos adornos y circunferencias que solía haber en las quintanas comunes de la aldea. La puerta, que era de grandes tablas de roble, estaba entreabierta, pero no nos atrevimos a entrar sin previo aviso, y mi madre buscó en vano campanas o aldabones. Y entonces se aventuró a decir con voz fuerte: «Deo gracias». «Guau. Guau», contestó un perro, un mastín de color canela, que nos salió al encuentro. Retrocedimos un poco, porque yo, valga la verdad, he variado mucho de ideas y preocupaciones en materias religiosas, políticas, filosóficas, etc., pero siempre he sido constante en mi racional temor a los perros villanos, la lucha con los cuales, sobre ser casi siempre desventajosa, no puede acarrear gloria de ningún género, y sí un mordisco y hasta la rabia en perspectiva. Mi madre, que empezaba a picarse un poco, gritó: «Quieto, Chito, quieto. ¿No hay aquí más portero que tú? Volante. Torna, volante. Silencio, majadero», exclamó a nuestra espalda la voz de una joven que al otro lado de la calleja abría la portilla del prado próximo, de donde ella salía. «Perdonen ustedes. Emilia». «¿Usted es Emilia?», dijo mi madre, conmovida, algo temerosa de que no se recibiese la sincera expresión de su enternecimiento como era debido. «¿De Paz? ¿Usted es de Paz, la señora de Arroyo?». Y las dos mujeres se abrazaron y se besaron, y al separarse los rostros, estaban húmedos de lágrimas. Cada cual lloraba sus muertos, y las dos la tristeza del tiempo perdido, del pasado, que es otro muerto de las entrañas. Emilia se volvió hacia mí, y, alargándome una mano, dijo: «Este es Narciso». Había llegado el momento. De la manera más desgarbada me dejé apretar los dedos por aquella mano blanca, pulida, fuerte en su delicadeza, que oprimía francamente, con una cordialidad que me dejó sorprendido. Unos ojos verdes, con pintas de oro, se clavaron en los míos, valientes y escudriñadores, amables y provocativos, contentos de turbarme y llenos de proyectos. Emilia Pombal tenía 24 años. Era alta, muy blanca, de frente estrecha y brillante, con cejas abundantes y bien dibujadas, los ojos verdes y poderosos, llenos de pudores interiores. La nariz, fina, aguileña, pero corta. Los labios, húmedos y delgados. La barba, carnosa, con un hoyuelo, provocaba besarla más que los labios, y, con todo, iba un poco en busca de la nariz, que salía al encuentro. Pero estas tendencias no eran acentuadas. Después de mirar un rato aquel rostro, parecióme su expresión ni más ni menos que el parecido lejano que toda aquella hermosura de la faz tenía con el aspecto de cualquier ave de rapiña que fuera muy bella, pero de rapiña. El encanto de aquella mirada y de aquella blancura hacía desvanecerse a poco la primera impresión de semejanza con un volátil rapaz, a que contribuían, a más de las facciones citadas, los pómulos, un poco duros y altos y demasiado distantes uno de otro. Tenía Emilia el cuello del mejor mármol que se quiera nombrar, pero algo corto. Los hombros robustos, airosos, audaces, de una expresión petulante y graciosa, pero muy anchos, así como las caderas, que, redondas y ampulosas, hacían resaltar más el primor de la cintura, todo lo esbelta y delicada que podía convenir a torso tan arrogante. Dominaba, seducía, exaltaba los sentidos la presencia de aquella buena moza, y a mí, además, por lo tanto, me asustó y me hizo sentir así como un malestar lleno de tentadoras delicias. Mi madre estaba radiante después de esconder su pena y secar las lágrimas. La acogida que merecíamos a la mayor de las de Pombal no podía ser más halagüeña.
No había allí fingimiento, era evidente que aquella señorita estaba muy contenta con tenernos allí, muy satisfecha con la visita, y que la antigua amistad de ambas familias vivía en su recuerdo y revivía en su corazón con sencilla espontaneidad, con fuerza natural y expansiva. Hablaba mucho, con una voz sonora, como un orador, y precipitadamente, desordenada en su discurso, pero no incorrecta. Su lenguaje era escogido, hasta delicado, sin afectación. No se comía las desinencias en ado, nunca, y, sin embargo, era su pronunciación familiar y corriente. A mi madre le oprimía la mano de nuevo, con efusión, cuando ella tenía que callar, para que mi madre dijese algo. Preguntaba mucho y le costaba trabajo contener la lengua para guardar la respuesta, a que a veces se adelantaba, adicionándola o equivocándose. Y cuando tenía que callar, se entretenía en eso, en apretar la mano de mi madre, y en gorjeos muy bonitos que eran admiraciones, ahogadas por cortesía. A mirarme a mí se volvía muy a menudo, y cuando las noticias de mi madre aludían a mi humilde persona, entonces se cuadraba en frente de su humilde servidor, y me miraba de arriba abajo, y aprobaba con movimientos de cabeza, que también eran a su modo admiraciones. Comprendía yo entonces ya que me miraba como a un chiquillo, y ahora comprendo, además, que me miraba como a un chiquillo que le hacía mucha gracia por lo que iba teniendo de hombre. Algo empezaba a molestarme, y aún a humillarme, que en mí todo le pareciese milagro. Lo que había crecido, lo adelantado que estaba en mis estudios, lo que me parecía a mi padre, a quien ella recordaba. Porque, como dijo, los recuerdos de mi niñez los tengo yo como plasmados aquí dentro. Aquel plasmados, que mi madre creyó, según después supe, una incorrección. Plasmados por pasmados, me dio mucho que pensar desde luego. Todas aquellas impresiones buenas y medianas se desvanecieron en mí cuando de repente Emilia soltó este chorro de agua rosada sobre mi inocente espíritu. Este señor de Narciso no sabe que en el Pombal se le admira, y se le quiere, y se le espera hace mucho tiempo. Yo me sé de memoria muchos versos tuyos, y mi tía guarda recortes de periódicos en que se habla de tus triunfos. Mi madre prorrumpió en una carcajada, una de las pocas que le había oído hacía muchos años. Aquella risa era la expresión de una gran alegría, de un placer entero que quería ocultarse en aquella forma. Mi madre no me hablaba nunca, jamás aludía a lo que llamó Emilia mis triunfos, pero me tenía por un grande hombre futuro. Lástima que el mundo, de todas suertes, fuera tan triste, un engaño, pese a toda clase de grandezas. Sí. Yo era para mi madre casi tan notable como mi padre. Y con ser quien era el otro, se había muerto. Estas ideas de mi madre se las leía yo 1000 veces entre ceja y ceja, durante sus melancólicas cavilaciones cuando se quedaba mirando al suelo, con los ojos muy abiertos. En cuanto a mí, he de confesar que las palabras de Emilia me supieron a gloria. Quería decirse que en aquel Pombal misterioso, que yo contemplaba casi con miedo, tardes y tardes, desde la colina de enfrente, pensaban en mí, y me esperaban, y me querían, y me admiraban, por mis triunfos. Pobres triunfos. No he hablado al lector, pobre lector. De tales grandezas por lo poco que estas fruslerías importaban a la parte seria y digna de mi historia. Como una especie de escoria del trabajo interior de mi espíritu, salían a la superficie, sonsacados por las vanidades escolares, ciertos productos de una precocidad que el mundo no miraba como síntoma de lo que yo podía ser por dentro algún día, sino como habilidad y gracia y maravilla a cuyo valor real, inmediato, presente, se atendía tan solo. Sí. En este concepto yo había sido apreciado desde mis primeros años como un niño precoz. Y bien sabe Dios que, a no ser por ráfagas pasajeras de vanidad, excitada por los extraños, yo no me admiraba a mí propio. Y todas aquellas precocidades me repugnaban casi, me daban vergüenza, prefiriendo yo el valor que atribuía a mis adentros a todas aquellas expansiones que a lo sumo eran disculpables. Débil mi voluntad, por entonces, para esa pasividad en que ha de consistir la defensa del hombre que no ha nacido para los afanes ordinarios del mundo y que no quiere perder la originalidad y fuerza de su idea en una acción insuficiente, floja, inadecuada, me dejaba llevar por la rutina de maestros, condiscípulos, amigos y parientes, para los cuales un chico listo ha de dar a conocer que lo es mediante obras exteriores que sean imitación de las que las personas mayores llevan a cabo.
dócil a sugestiones de este género, que no me llegaban al alma. Yo figuraba en academias de estudiantes y allí me lucía. Escribía a veces versos para el público, y se insertaban en revistas y periódicos locales o se leían en veladas poéticas. Si al principio, de los 10 a los 14 o 15 años, durante lo que yo llamo la edad épica de mi vida, tomé con algún calor estas nimiedades, de los 15 en adelante, cuando empieza la edad lírica, procuré huir, en cuanto pude, de exhibiciones de ese género, y cuando no había modo de eludirlas sus resultados me dejaban bastante frío, como si aquellas habilidades fuesen de otro yo muy inferior a mí mismo. Como si fuesen res inter alios acta. De todas suertes, las palabras lisonjeras de Emilia Pombal resonaron en mi alma como una música espiritual, suave y dulce. Una emoción completamente nueva, poderosa, que tenía algo de los caracteres cuasi místicos de mis entusiasmos intelectuales y mucho de voluptuosidad sensual alambicada, me tenía embargado y absorto, como sujeto a aquellos ojos sombríos que se clavaban en los míos y gozaban de las miradas como un paladar que saborea un manjar exquisito. A todo esto la señorita mayor de Pombal nos tenía parados en mitad de la quintana, sin acordarse de invitarnos a entrar en la casa blanca y verde, que ahora me atraía como ofreciéndome ignoradas delicias. Mi madre y la robusta habladora de los ojos verdes se olvidaban hasta de andar, con aquella charla nerviosa, precipitada. Y no sé cuánto tiempo hubiéramos estado de antesala, en la calle, si la conversación no hubiera llevado a las buenas amigas a hablar de Elena y de la tía, que no estaban en la quinta. No, señores. No están en casa. Están en el prado o monte viendo segar hierba y cargar los carros. ¿Quieren ustedes subir y tomar algo y que después vayamos a buscarlas? Es ahí, muy cerca. Se decidió ir en busca de las otras damas antes de todo. Mi madre se me cogió de un brazo, porque había que subir otro poco por la colina. Diablo de hembra. Emilia, pidiéndome permiso con una seña clara, graciosísima, se me cogió del otro brazo. Era tan alta como yo. Su brazo se apretó un poco contra el mío, sin escrúpulo, para apoyarse de veras. Era duro, redondo y echaba fuego, fuego dulcísimo. La cabellera abundante parecía más negra de cerca. Por el camino me acribilló a preguntas. Hasta me preguntó si tenía novia. Yo estaba como una cereza. Mi madre reía. ¿Qué novia, si es un hurón? Decía mirándome gozosa, segura de que todavía mi corazón no era más que suyo. A eso vengo. A que me lo enamoréis vosotras. Eso allá, Elena. Yo ya soy vieja para este. Aquel vieja lo pronunció con tal acento y acompañado de tal mirada que fue como una provocación cargada de pimienta. Vieja, y costaba trabajo contenerse y no hincar el diente en aquella carne blanca que debía de saber a manzana fresca, entre verde y madura. Llegamos a la zarza que limitaba por aquella parte el prado o monte, el cual doblaba, como un manto de terciopelo verde sirviendo de gualdapa a un elefante monstruoso, el lomo de la colina y se extendía por la otra vertiente en cuesta suave, en que brillaba, con sus puntas de esmeraldas, la hierba rapada, a los rayos del sol poniente. Al otro extremo del prado, allá abajo, un grupo de mozos y mozas, robustos aldeanos de vistosos trajes chillones, amontonaban la hierba en altos conos, balagos provisionales. Las yuntas pastaban a dúo cerca del carro, apoyado en su pértigo, uncidas para llevar el heno a la tenada entre chirridos y cánticos agudos de las ruedas y el eje, a trompicones por callejas arriba y abajo. Junto a uno de los montones de la hierba apilada, apoyando la espalda en las peinadas hebras verdes y perfumadas, una dama, sentada en el santosuelo, leía, absorta en su lectura. Su cabeza era un rizo de plata, de una belleza venerable y melancólica, algo semejante a la de un árbol cubierto de las hojas secas que pronto ha de arrancarle el primer soplo del invierno. Emilia nos presentó a su señora tía, que no sin disgusto dejó en el suelo los mohicanos, de Dumas. Pero justo es decir que en cuanto reconoció a mi madre mostró sincera alegría, y, en cuanto a mí, se dignó contemplarme como a un verdadero portento a quien tenía vivos deseos de conocer y tratar. Tal dijo en un lenguaje exquisito, con una voz solemne y afectuosa a pesar de cierta circunspección aristocrática que ya debía de ser en aquella dama segunda naturaleza. ¿Y Elena? Preguntó Emilia.
Una carcajada fresca, cristalina, que llenó de poesía el prado, el horizonte, el cielo, sonó detrás del válago de hierba. Día 12 de enero de 18. Allí está. Gritó Emilia. Y dio un salto, como un gato que hubiera vuelto a encontrar la pista de un ratón en vano perseguido largo tiempo. Detrás del montón de hierba vislumbré por un segundo la falda de una bata de percal blanco con lunares rojos, muchos y muy pequeños. Pero a la voz de Emilia, que se lanzó tras el rastro, desapareció la tela. Es de advertir que, según supe después, estas dos señoritas, una de 24 años y otra de 15 y unos meses, pero que, como se verá, ya representaba sus 17 o 18, se entretenían casi todo el día en jugar a una cosa que llamaban ellas la queda, y consistía en dar una a otra un cachete suave y decir: quedaste, y enfurecerse la que había quedado, como si le hubiesen pegado la peste, y no descansar hasta poder devolverle la bofetadita a su hermana y decir a su vez: quedaste. Y así se pasaban la vida, según explicó después de la tía, sin pizca de formalidad. Y, a pesar de estar muy bien educadas, aquel vicio de la queda las dominaba de manera que más de una vez, ante una visita que venía a honrarlas y arrancarlas a su soledad, Elena, la menor, que había quedado, aprovechaba la ocasión del cumplido que su hermana mayor tenía que guardar ante los extraños, y disimuladamente le daba la bofetadilla, diciendo por lo bajo: quedaste. Y no siempre la otra había podido contenerse, y caso había habido de echar a correr una tras otra y dejar a la tía colorada como un pimiento y dando explicaciones a la pasmada visita de aquellas locuras impropias, singularmente, de la doña Emilia. La cual, si he de decir la verdad, me pareció más hermosa y provocativa que nunca cuando, sin género alguno de coquetería, olvidada de mí y de sus años, se arrojó tras de su presa, que por lo visto le debía la queda. Y se lanzó con tanta gracia, que el sacudimiento la hizo brincar y enseñar por debajo de la falda una aprensión de media azul, en juego con el traje que me dejó viendo azul por un rato. No fue muy largo, porque pronto apareció, por el lado opuesto del montón de hierba, huyendo de la cautelosa persecución de Emilia, que quería sorprenderla, la figura entera de Elena, de mi mujer, a la cual vi por vez primera en mi vida, con el rostro moreno tendido hacia mí, un dedo sobre sus labios implorando silencio pidiéndome que le guardara el secreto de que estaba allí. Me miraba con los hermosos ojos de castaño muy oscuro, no muy grandes, muy hondos en las sombras centrales, de niñas misteriosas y apasionadas, fijos en los míos. Pero sin pensar en mí, atenta a su idea, que era su hermana que la acechaba y de quien se escondía. Parecía que estaba allí quieta, en postura escultural, imagen de la gracia, para retraerse por una eternidad en el fondo de mi alma. Aún ahora, cierro los ojos y la veo como entonces la vi. La bata de lunares menudos rojos que le llegaba al cuello, cerrada por una tirilla muy ceñida, no era, en buena estética, propia del color de mi Elena. Parecía un desafío aquel atrevimiento de vestirse una morena con tal color, y resultaba una delicia de los sentidos. Los pómulos algo abultaditos, atezados, infantiles, que parecían tener sendos letreros gritando aquí se besa, eran una inefable tentación contrastando con el vestido blanco y rojo. La nariz era fina, algo abierta, de las que con razón se llaman símbolo de apasionamiento. Su boca, más bien pequeña que grande, de labios delicados, dibujados con mucha intención de malicia amorosa, en una inexplicable relación de armonía con los ojos, como si ofreciesen sancionar con sus besos lo que las miradas prometían. Si otro fuere que hiciese tamañas descripciones de mi mujer, nos veríamos las caras. Pero yo tengo derecho para detenerme en estos pormenores y hacer estos comentarios a las facciones de Elena, que en su vida besó a persona mayor del sexo fuerte más que a mí, y no con esos extremos y apasionamientos carnales que anunciaban los rasgos de su fisonomía. Me quería mucho, mucho, harto más que yo merecía. Pero no era una loca de amor, ni una odalisca, ni nada de lo que parecían prometer aquel rostro, y aquellos ojos sobre todo. En los tiempos del noviazgo, que vinieron mucho más adelante, como verá el que leyere, que soy yo, que ya lo sé, es indudable que Elena llegó a derretirme alma y cuerpo con aquellas chispillas de sus pupilas de que ella no se daba cuenta.
Aquella fidelidad absoluta de su amor, aquella excepcional absorción de su instinto femenino en mí, todo el hombre, todos los hombres, para ella, aquella seriedad de su cariño, tan opuesta a las apariencias de sus facciones y de sus gestos y de sus juegos y alegrías, que parecían prometer una máquina de amor hecho al fuego y de carcajadas. Toda aquella aventura, reservada para mí solo y elocuentemente expresada por los pozos de las niñas de sus ojos, es claro que a su tiempo debido me tuvieron en éxtasis celestial, y por eso y nada más que por eso contraje matrimonio. Pero después nada de extremos. Lo natural, lo lógico, lo decente, lo occidental, como si dijéramos. Lo cristiano, lo canónico. Mi matrimonio, loado sea Dios, no fue nada fin de siglo. Fue puro concilio de Trento. Por parte de mi mujer, se entiende. Por la mía, ay. Por eso escribo la mayor parte de estos apuntes. Mas no adelantemos los acontecimientos, como dicen los novelistas líricos. Estábamos en la descripción de Helena. Y, antes que se me olvide, quiero consignar que la nariz, de que ya he hablado, era un si es no es remangada, lo bastante nada más para darle un aire de malicia infantil. Este carácter de su fisonomía se acentuaba cuando la joven se quedaba distraída mirando hacia arriba. De la línea de la nariz a la dirección que tomaban los ojos iba no sé qué secreta simetría. Se me antojaba a mí que, si la tendencia de la mirada era mística, la nariz, subiendo tras ella, rectificaba, volvía a la realidad la expresión total, qué sé yo. Disparates para mí llenos de sentido, de fuerza espiritual, de recónditas armonías. El cabello, de castaño casi negro, tendía a encresparse. No era rizoso y lo parecía. Las hebras cortas, en sublevación desusada, formaban alrededor de la cabeza un nimbo que la luz del sol, que declinaba, convertía en aureola. Entre el pelo había hierbas enredadas. Helena era alta, más que su hermana. Parecía delgada, pero recia. Se podía creer en el peligro de una enfermedad, de un desarrollo viciado. Mas al contemplar la plenitud y hasta exuberancia de las formas principales se desvanecía el temor. Era espigada, sí, demasiado para su edad, se iba a decir. Y después se rectificaba el juicio, porque no había allí desproporción. Era muy mujer a pesar del aspecto delicado, de la flexibilidad que parecía excesiva. Cabía compararla a una columna que nos pareciese delgada para cumplir con el peso que tenía encima, pero que por ser de hierro nos diese garantía de su fortaleza. La impresión general fue para mí a lo menos, esta. Una gracia infantil, picaresca e inocente, soñadora y positiva. Elegancia y distinción que se imponían a pesar de que el rostro de Helena recordaba esas caras de niños pobres, de miñones de ilustración. No había allí mujer todavía, hasta que se reparaban las hermosas y turgentes pruebas de que la había. No había allí seducción todavía, hasta que se miraba a aquellos ojos de pupilas hondas, sombrías, que si se fijaban atraían y manaban una voluptuosidad líquida, untuosa, irresistible, pobre Helena mía. ¿Quién te había de decir, cuando me dabas aquellos besos en la frente, los de los últimos años, cuando yo te los devolvía distraído, pensando en mis papeles, que tu Narciso había de pintarte a lo novelista cursi, con pelos y señales, como tú dirías en aquel lenguaje voluntariamente prosaico con que te placía oponer contrastes a mis tradiciones de estilista oral, alambicado y pulquérrimo? Aunque me haga pesado, debo insistir en relatar lo que a mí me dijo la presencia de aquella niña mujer, que me miraba sin pensar en mí, con un dedo puesto sobre los labios. Soy huérfana, decía toda aquella hermosura. Me faltan muchos besos que debieron darme en la cuna. Crecí y crecí, pero hay algo en mí que pide todavía cariño de madre, caricias a la inocencia. El amor del que me quiera ha de empezar pareciéndose al de mi madre. Quiero cobrar el amor infantil que se me debe. Lo dicen mis ojos pasmados, mis mejillas morenas y salientes, mi cabeza de loca, todo este aire de hospiciana bonita y aristocrática. Más de una vez, mucho más adelante, en los paseos, en los teatros, cuando iba Helena produciendo en transeúntes o espectadores la extraña y profunda impresión que en los más causaba siempre, vi yo, un día y otro día, a un vulgo y otro vulgo, explicar groseramente la síntesis de aquel efecto diciendo: es casi feucha, pero tiene picardía. Es picante, pero parece una, y lo decían. De la calle de tal, una calle mala. Miserables. Mejor dicho, imbéciles. Día 14 de enero de 18.
Ayer fue día de asueto. Yo no escribo en día 13. Continuó. Pero, niñas, gritó Delaría, ¿estáis locas? Tú, Torbellino, ven a saludar a De Paz, la señora de Arroyo, nuestra vecina. Mi madre, que ya no temía desaires, y que en cuanto vio a Elena se enamoró de ella también a su manera, salió al encuentro de la muchacha, la cual al verla se turbó un poco, y no encontró mejor manera de ocultar la vergüenza que le daba haber estado haciendo la chiquilla en presencia de aquella señora respetable que acercarse a ella, cogerla por los hombros y darles en 2 besos en las mejillas. Entonces fue cuando mi madre, muy contenta, se volvió a mí y, sujetando por las muñecas a Elena, dijo con tono solemne, que quería ser cómico. Te presento a la pequeña de las de Pombal. Y nos hizo darnos las manos. Sí, señor, dijo Elena. La pequeña, que se come las sopas en la cabeza de la hermana mayor. Y fue a unirse a Emilia para demostrarlo. Pero la mayor, que ya tenía confianza con nosotros, al verla venir le azotó dulcemente el rostro y se echó atrás de un brinco, diciendo. ¿Y quedaste? Ah. Gritó Elena de un modo que me llegó al alma. Y tras vacilar un momento, dudando si atreverse con la gran diablura, con la irreverencia, con la locura que se le ocurría y la tentaba, añadió. Y quedó de Narciso. Y echó a correr después de rozar mi hombro con la propia mano con que me pedía silencio poco antes. Pero, Elena, ¿qué es esto? Dios mío. Vive, señora. Y así toda la vida. Gritó, entre enfadada y risueña, la tía. Pero Elena. Gritó cómicamente Emilia, que saltaba allá lejos, amenazando con huir si se la perseguía. Pero Emilia. Exclamó Elena. Sí. Tiene razón esta. Pero Emilia. Tú, que debías dar ejemplo. ¿Qué ejemplo, si este arroyo es el infierno? ¿Verdad, De Paz? Sí, hija mía. Tiradle al río si queréis. Es más oso. Anda, hombre, dale tú la queda. Si puede, dijo Elena, preparándose a correr. No se me ocurrió que estuvieran locas las señoritas de Pombal. Por aquellas bromas, que en otras circunstancias, con otro ambiente, hubieran sido absurdas, se reveló de repente la cordialidad que debía existir entre las de Pombal y los Arroyos. Lo absurdo había sido estar tan cerca y no haber removido antiguas amistades. Como estas situaciones, graciosas por lo excepcionales, lo pierden todos y se prolongan, y jamás se prolongan entre personas de buen gusto y trato, la formalidad se restableció, al mismo tiempo que la tarde se ponía seriamente triste, ocultándose el sol, para morir, en un sudario de nube oscura orlada con espumas de oro. Abandonamos todos el prado, despedidos por los respetuosos saludos de los segadores y por sus miradas entre curiosas y burlonas, y llegamos hablando de cosas serias, de recuerdos de familia, al palacio de Pombal, al punto en que el sol se escondía por la parte del mar, invisible, en una de esas apoteosis de luz que no olvidan los que saben recordar, mejor que sus rencores, las nubes de antaño. Todo esto se dice pronto. Mas la impresión que me produjo la dulce manotada de Elena, y las cosquillas espirituales que me hacían sus ojillos mirándome de lejos en son de desafío, entre avergonzados y atrevidos, eso es un mundo entero, toda una creación con sus épocas inacabables. Ni Leopardi, ni San Leopardi, ni mis arrobos místicos, ni los otros de pena, que venían a ser lo mismo, me habían llegado tan al alma como la queda de aquella niña, que volvía del prado a Pombal, entre setos y bajo pinares y castaños, detrás de mí, a pocos pasos, enlazada por la cintura a su hermana Emilia, oyendo con deleite a mi madre, que les hablaba de su padre muerto, de las relaciones de nuestras familias. Yo iba algunos pasos delante dando el brazo a Delaría, que caminaba solemne, majestuosa, con toda la majestad compatible con los tropezones indispensables en tal mal camino, donde lo que no hacía una piedra lo intentaba la raíz de un árbol desenterrada y lo conseguía un hoyo de las huellas de las vacas, modeladas en el barro del invierno, que ahora parecía granito. La tía corroboraba la triste o entusiástica crónica de mi madre con suspiros, movimientos de cabeza y breves comentarios. Cuando, poco después, refrescábamos en la solana de la fachada norte del Pombal, éramos todos unos amigos íntimos, antiguos, que pensaban como en un remordimiento en los largos años transcurridos sin tratarse.
Volvían los arroyos y los pombales a juntarse, como dos ramas de un árbol que, recién enlazadas, y que, vencidas un momento por la fuerza, se separan, mas que al quedar libres vuelven de golpe a la antigua postura, a su abrazo. El olor de las callejas por donde habíamos vuelto del prado, que era a madreselva, lo habían metido consigo en casa las chicas, que llenaron de aquella fragancia sugestiva, de amor honrado, sin maléficos misterios, toda la sala, adornando los floreros y la misma mesa en que se nos servía el dulce de conserva verde en cajas redondas y de pino sutil, y el chocolate en loza fina, blanca y oro. Uno de los ramos de florecillas blanquecinas y hojas estrechas de verde oscuro, que yacía sobre el tapete, lo recogió Elena, y, ahuecándolo con poco, medio me lo entregó y medio me lo tiró al pecho, diciendo, con voz que procuró que fuera insignificante y le salió de una amabilidad seria, profunda, velada: «Coja usted esto, si quiere». Y miró a otro lado, a mi madre, y me volvió la espalda un poco para oír y ver mejor a quien seguía recordando dulces y melancólicas antigüedades. «Pero, niña», observó Delaría, que estaba en todo, «¿le das los desperdicios?». Elena encogió los hombros, se turbó un tanto, sacó un poco la lengua, se le atragantó algo, y no pudo decir nada. Comprendo yo, ahora, que estaba avergonzadilla, no de haberme dado desperdicios de flores, sino de habérmelas dado, sin fijarse en lo que hacía, sin poder remediarlo. En fin, siguió atendiendo a mi madre, y no volvió a mirarnos ni a su tía ni a mí en un buen rato. Aunque se tardó, se abandonó al fin la inagotable mina de las memorias familiares. Se llegó a lo presente, y se habló de mí. Los ojos y el gesto que pondría Desdémona cuando a su padre, delante de ella, le contaba a Otelo sus hazañas y aventuras, debían de parecerse a los de mi morena, que oía de labios de mi madre, discreta y moderada, la mal disimulada apología, la historia fiel de mis empecatados triunfos universitarios, académicos y periodísticos. De paz, que, después de la preocupación aristocrática, mejor se diría señoril, tenía la literaria, a su manera, daba gran valor a mi procacidad, y no ocultó la admiración que de antiguo me consagraba. Con cierto orgullo, por la antigua amistad de nuestras familias, había ella ensalzado en todas partes mis talentos, y ahora, al tenerme tan cerca, no disimulaba el placer de estrechar fuertes lazos casi de parentesco con el futuro prodigio. Hasta barruntó el probable desarrollo de mis extraordinarias facultades por el tamaño de mi cráneo, que en su opinión era excesivo. Por menor que me disgustó un poco y me hizo reparar que Emilia y Elena, sin pensar en contenerse, me miraron a la cabeza. En una y otra mirada notó mi vanidad satisfecha que las chicas no encontraban disforme el cajón de hueso en que su tía quería meter tanta sabiduría del porvenir. Y, valga la verdad, aquella especie de examen rápido, instintivo, a que me vi sujeto de repente, despertó en mí la coquetería masculina, tan semejante a la femenina, y en las hermanas despertó mi coquetería un asomo de rivalidad inconsciente, sobre todo inconsciente por parte de Elena. Emilia se puso en pie y propuso que los jóvenes bajáramos a la huerta. En una novela acaso no parecería bien que yo dijese que la señorita mayor de Pombal, bien educada y de fijo pura, en cierto modo inocente, al pasar por una puerta de la solana, para descender al jardín, tropezó conmigo a sabiendas, con toda intención, y me miró con ojos de fuego, y de ave de rapiña, para estudiar en mi rostro la impresión del rápido pero intenso contacto de su gusto con mi cuerpo. Pero de estas cosas se ven en el mundo. Y así fue, como lo digo. Día 15 de enero de 18. Tampoco sé yo si conservo la unidad de carácter del héroe, confesando que, a pesar de lo que pasaba por mí con motivo de la presencia de Elena, de quien me estaba yo enamorando, el achuchón de Emilia y la mirada que le acompañó me causaron una delicia carnal desconocida para mí hasta aquel momento. Fue un excitante, además de una revelación, aquel incidente instantáneo. Y ello fue que me vi a poco entre las dos hermanas en la glorieta del jardín, sintiendo algo semejante a lo que debiera sentir un gallo entre sus gallinas, si los gallos fueran más psicólogos y menos sensuales. Sin embargo, la vanidad entra por mucho, a mi entender, en el apego que tiene el gallo a su corral. Y esa vanidad le viene, tal creo, más que del mando autocrático y de la conciencia de su valor guerrero, de la contemplación del eterno femenino siempre a su exclusiva disposición.
La rabia que se profesan los gallos, a priori, no emana de una emulación genérica en el terreno de las armas, o dígase espolones, sino de la cólera que le inspira a cada gallo la idea de la pluralidad en el propio sexo. ¿Por qué ha de haber más gallo que yo? Pensarán. Qué desengaño tan doloroso debe de ser para cada uno de ellos la aparición de otros espolones en su corral. De mí sé decir que sin ser, en la ocasión a que vengo refiriéndome, no ya gallo, ni siquiera pollo, estaba muy satisfecho sintiéndome solicitado por la coquetería, o lo que fuera, de ambas hermanas, que cada una a su manera, Emilia con plena conciencia y arte, la otra sin darse clara cuenta del propósito, deseaban agradarme. Sí. Comenzaba a existir entre ellas una rivalidad inconsciente, pudiera decirse con aproximada propiedad de la palabra. Si hasta aquella tarde habían jugado a la queda, ahora, es decir, entonces, empezaban otro juego más peligroso, menos inocente, a lo menos en Emilia. Ni un momento vacilé en la elección. Elena, que no me incitaba ni me miraba cara a cara, ojos con ojos, valía infinitamente más. Era música y perfume, sueño, poesía. Emilia, embriaguez, color, inquietud voluptuosa. Mientras corrimos por el jardín, y después por la pumarada, la hermana mayor consiguió envolverme en su atmósfera de seducciones sensuales, sin recatarse, por cierto, sin miedo de que pudiera parecerme poco honesta. Atrevimiento donoso que en aquel tiempo me asustaba y me atraía, porque para mí era entonces inaudito semejante proceder en una señorita bien educada. Ni en las novelas, ni en mis cálculos sociológicos, entraban damas, doncellas particularmente, que hiciesen tan ostensible alarde de sus gracias corporales y que fuesen tan propensas a los choques y contextos tan falsamente casuales. Hasta muchos años después no pude yo comprender que tal conducta no nacía de perversidad moral, sino del temperamento y de escasa delicadeza en el instinto pudoroso, debilitado o embotado en ciertas mujeres, como pueden adolecer de mal oído o de mal gusto para casar colores. Emilia quería deslumbrarme, seducirme. No quería gozar con mi contacto placeres lúbricos, por someros que fuesen. Su malicia de mujer de alguna experiencia le decía que a mi edad, y en mi estado de impericia en tales lides, el mejor medio para dominarme era el que ella empleaba, y para el cual le daban armas admirables sus condiciones personales. Tanto llegó a marearme que hubo minutos en que me olvidé de Elena, en que vivía exclusivamente para los sentidos. Hasta llegué, en cierta mirada rápida, cuando acababa de saborear una sonrisa de Emilia que equivalía a toda una merienda de sensualidad fina, y llegué a ver a Elena sin aquella aureola de que mi cerebro la había rodeado desde el primer instante de verla. La vi un momento como yo me decía que debían de verla otros, como más adelante comprendí que, en efecto, la veían los que la comparaban a cualquier mozuela graciosa, picante, morenilla, del vulgacho, a una hospiciana salada. Cerca ya del amanecer, Emilia, triunfante, deslumbrada por el triunfo, tuvo la mala idea, mala para ella, de quedarse melancólica y como soñando bajo las ramas de un gran naranjo. El azahar embriagaba mezclado con el aroma de próximos jazmines. Recuerdo que mucho tiempo más adelante, cuando yo era un filósofo krausista, que procuraba hacer compatibles los mandamientos de M. Cibergien con mis aficiones a las modistas de Madrid, persiguiendo una tarde a una chalequera, más lleno de lascivia que impregnado de ideal, me paró de repente una vibración sonora, triste, solemne. Era la campanilla del viático. Como si fuera electricidad que había desaparecido por el suelo, sentí que la lujuria se me caía cuerpo abajo, huía al infierno evaporada. Fui otro hombre de repente. Me acordé del que agonizaba acaso, y tuve remordimiento de mi juventud sana y vigorosa. Pues, aunque por causa muy diferente, análogo efecto me produjo, la tarde de mi cuento, el olor del azahar mezclado al del jazmín. Al penetrar bajo aquella bóveda verde y olorosa se disipó como un soplo mi embriaguez de voluptuosidad carnal, desapareció todo el atractivo de las formas exuberantes de Emilia, dejé de sentirme provocado por sus ojos y sus sonrisas, y se me llenó el alma de una dulcísima tristeza como mística, me latieron en el corazón reminiscencias de la infancia, muy lejanas, borrosas, pero de una intensidad inefable. El olor mezclado de azahar y jazmín se juntaba, se mezclaba también a las reminiscencias. En aquel momento, sobre los árboles que coronaban la colina de enfrente, apareció el globo inflamado, rojo, muy grande, de la luna llena.
Otro recuerdo extraño, inexplicable, pero el más elocuente, el más fuerte. La luna del Pombal. Dijo una dulcísima voz de niña cerca de mí. Hablaba Elena, algo triste, consigo misma. La luna del Pombal. También aquellas palabras eran una reminiscencia. Yo había oído aquello, o algo muy semejante, allá, en días lejanos. Estaba seguro de que por mi primera infancia había sido un espectáculo solemne, augusto, alguna vez, una sola acaso, aquella luna roja, tan grande, subiendo por el cielo. Y estaba seguro de que aquello alguien a mi oído lo había llamado la luna de algo que acababa en al también. ¿Del Pombal? No sabía. Yo, ni recordando, mejor diría queriendo recordar, entre imaginando y despertando reminiscencias moribundas, dispersas, y creí verme en brazos de alguno, de un hombre robusto, de mi padre acaso. Y vi más en no sé qué abismos del recuerdo, de esos que en las crisis nerviosas, y probablemente a la hora de la muerte, mandan imágenes, fantasmas del pasado remoto, a la superficie del pensamiento. Vi el reflejo de aquella luna roja sobre un rostro olvidado ya, que acercaban al mío el rostro de otro niño que debía de ir en otros brazos. La luna del Pombal. Repitió Elena. La miré entonces. Oh amor del alma mío. ¿Cómo la vi? ¿Cómo la vi, Dios mío? La huérfana de una cuna, la niña sin madre y sin arrullos. Parecía más niña que a luz del sol poco antes, y parecía más mujer. Porque estaba más seria, porque sus ojos expresaban dolorosa poesía, parecía más mujer. Parecía más niña por el gesto, por el matiz de sus pómulos infantiles acentuados, por la tirantez de ciertas líneas. Yo no soy pintor, no puedo pintar lo que vi en ella. Estaba allí la santa seriedad de lo pueril, el dolor infinito, irremediable, de las caricias perdidas desde la cuna. Con la voz temblona, sin pensar en que estaba allí Emilia, pregunté, serio también, con un timbre que desconocí yo mismo. ¿Por qué repite eso? ¿Qué tiene esta luna? La luna del Pombal. Es mi sueño, de allá lejos. Día 16 de enero de 18. Elena, antes de proseguir, me miró con gravedad y sondeándome. Quería ver si era yo digno de que ella siguiera hablando de tan sagradas cosas. Por desgracia Emilia se adelantó, creyéndose en el caso de explicarme lo de la luna. Ello era que allá en la infancia, cuando vivía su padre, Elena suspiraba en invierno, en Madrid, por la luna de Pombal, que a ella le parecía la única, porque conservaba el recuerdo del plenilunio en una noche como aquella en aquel valle. Elena interrumpió a su hermana como hablando consigo misma, fija la mirada en el astro rojo, hinchado, que seguía ascendiendo, alejándose del horizonte. Yo no sé, dijo, si es que me acuerdo todavía, o si me acuerdo del recuerdo. Pero ello es que yo me veía en unos brazos que debían de ser los de papá, y de repente vi esa luna, de ese color, y no me pareció la misma pálida que había visto en Madrid, oh. Sí. Para mí la luna de Pombal era mejor, de colores, redonda, más hermosa, como todo lo del Pombal. Pero si me acuerdo, vamos. Aquella tarde, o aquella noche, lo que fuera, íbamos por un prado, largo, largo, así, en curva, como el somonte, y en las sebes brillaban gusanos de luz, y cantaban las cigarras, miles de cigarras, y a mí me parecía que las estrellas cantaban también, cantaban así, como latiendo, como un péndulo, tristes, pero muy dulces, muy, no sé qué, y era papá, oh. Sí. Estoy segura, papá quien me llevaba en brazos. Pero, criatura, si eres tan niña. Si no puedes acordarte. Bueno, bien. Me acuerdo que me acordaba. Si hasta me acuerdo de que la barba de papá, que yo cogía y apretaba entre los dedos, estaba húmeda por el rocío. Y el Rich. 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 De las cigarras. ¿Y esa luna? Oh. Sí. Esa luna es testigo. La voz de Elena temblaba y se debilitaba. Parecía hundirse en un abismo de sollozos contenidos y de recuerdos. Cayó, dio media vuelta lentamente y salió del cenador como una sombra. Emilia me hizo una seña. Yo no hablé porque no podía. Tenía unas tenazas en la garganta. El amor absoluto, el amor nuevo, el decisivo, el de los 16 años, se estaba enseñoreando de mi alma. El misterio, casi el milagro, le daba su prestigio. Yo también me acordaba de haberme acordado de aquello que decía Elena. Sí, sí. El Rich. Rich.
solemne en una noche lejana, única, genesíaca para mi conciencia. La noche de aquella luna, de aquella misma, roja, hinchada, augusta, que tenía en aquel momento enfrente de mí. Y yo recordaba más que Elena. Yo la recordaba a ella. Y aquel otro que llevaban en brazos también cerca de mí, era ella. La cosa estaba clara. Mi padre me llevaba a mí, a ella al suyo. Dios mío. Dios mío. Como en esta vida, finita, tonta, efímera, disipada, insustancial, que en la suma de los destinos humanos no debe de ser más que un tachón, a lo más una página rota por inútil. Como en esta vida, que en tanto llegué a despreciar más tarde, conscientes que haya momentos de tan intenso sentir, de tan inefable grandeza, momentos infinitos, instantes de gloria eterna. Música, santa música. Cántalos tú que puedes, y deja que yo siga, con el gran prosaico de la pluma de acero, narrando los sucesos, como estólido cronista que profana con anotaciones y cifras dignas de las musas de antaño las sublimes pasiones que tejieron la historia. Pues no estoy haciendo frases. Ay. Bien hice en llamar estas memorias cuesta abajo. Cuesta abajo y de cabeza. Qué descontentismo, apagadísimo corazón. ¿Quién me dijera algún día que yo había de llegar a describir aquella noche en que me enamoré de mi Elena, de esta manera tan prosaica? Por algo ella me decía cuando era mi mujer, mira, Nardo me llamaba Nardo, que a ella se le antojaba abreviatura de Narciso, porque era el nombre de otra flor. Mira, Nardo. Ya sé que es de imaginaciones pobres abusar en el arte, en la poesía, de las propias hazañas, de los datos personales, sobre todo de las vicisitudes de la vida ordinaria del que escribe y de los que le rodean. Pero una vez, una sola vez, quisiera yo verme en tus libros. Nunca me dejas leerlos. Todas tus mujeres son, o sublimes, tanto que yo no puedo ni comprenderlas, o, más generalmente, picaronas, desalmadas, que no quieres que yo trate, ni aun siendo ellas de tinta y papel. Una sola vez píntame a mí. A ver lo que te parezco. Pinta nuestros amores. Pinta aquella noche de la luna de Pombal, cuando te enamoraste de mí, definitivamente, según tú dices, sin perjuicio de habérmela pegado 100 veces. Mete eso, que debe de ser muy bonito, muy sentimental. Mételo en una novela de las que escribes ahora, ahora que eres joven. Si lo dejas para viejo, para cuando escribas esas novelas maduras que tú crees que serán las que te den fama merecida, te expones a no acertar, a pintar mal lo que ahora todavía sentimos bien. Sí, anda, Nardo. Por una sola vez méteme en una novela tuya. Tú, que sueñas con tantas mujeres, sueña conmigo una vez. ¿Y qué contesté a mi mujer aquel día? Miserable. Contesté que aquello de la luna de Pombal, aunque era verdadero, era inverosímil, amanerado, idealista, romántico. Mal rayo me parta con mis teorías de catedrático cursi. Ahora Dios y Milena me castigan. Ah. Quiero pintarme a mí propio la escena del Pombal y escribo frases y digresiones. Adelante, adelante. Y una cosa, señor de Narciso. No hay que dejarse invadir por los recuerdos. No vale llorar ni rebelarse contra lo pasado. Mis apuntes no son para eso. Lo muerto, muerto. Todo pasa, todo es accidental. Todo apasionamiento por lo que es forma, por lo que dibuja el tiempo, es idolatría. En eso estábamos. ¿Somos o no somos filósofos? Adelante. Emilia quiso explicarme la extraña conducta de Elena. Ahí donde la ve, con esa cara de pilluelo de París, con su afectación de frescura, de alegría loca, de indiferencia para lo poético, es más romántica que yo, y eso que la tía y ella me llaman la Jorge Sandía, porque leo libros que a ellas no les gustan. Pues Elena, que apenas lee, es más cavilosa. Niña y todo, tiene unas ocurrencias, allá, en sus adentros. Pocas veces le pasa lo que hoy, eso sí. Pocas veces se pone tan excitada, tan nerviosa que deje escapar esas palabras retumbantes. De fijo a estas horas está avergonzada de lo que ha dicho y se ha escondido. Lo que es por hoy despídase de ella. No la vuelve a ver. Mi madre y la tía nos llamaron desde la Solana. A casa, que hay relente y le hace daño a Elena. Empezaba la noche. ¿Qué hacer? ¿Cómo iba mi madre a emprender el camino de casa en tales horas, por aquellas endiabladas callejas?
Se resolvió, venciendo el empeño contrario de mi madre, que ella se quedaría a dormir en el Pombal, y yo, después de cenar con todas ellas, me volvería a nuestra quinta, jinete en la pacífica yegua en que hacía sus cortas excursiones la señora tía, con un mozo de labranza por espolique.